Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por sacar un ratico para venir a escuchar el cuento que les voy a echar hoy, porque lo que les voy a echar es una historia larga de muchas cosas que han pasado, especialmente en Colombia, y que están afectando lo que sucede en el mundo con la construcción con bambú. Una cosa que es paradójica es que Colombia es una potencia mundial en temas de desarrollo de construcción con bambú, pero nada pasa en Colombia con bambú. Entonces van a ver el impacto de los proyectos y de las investigaciones que se han desarrollado en el país en los últimos 20 años y cómo esos trabajos están cambiando la vida de muchas personas alrededor del mundo, pero nada pasa en Colombia. Así que ustedes, los futuros arquitectos, ingenieros, pues son los llamados a hacer que cambie y que probamos romper la rueda y que todo se encauce hacia donde queremos. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de todo, vamos a hablar, me disculpan, la presentación está en inglés, pero se entiende y yo sé que van a entender, pero ahí traducimos. Vamos a hablar un poquito de historia, entender por qué el bareque es un sistema que debería ser de la primera relevancia en los temas de construcción, no solo en Colombia, sino en muchos países. Vamos a hablar de las propiedades físicas, del bambú, de las pruebas de laboratorio. Vamos a hablar un poquito también de los códigos que existen en el mundo sobre construcción con bambú y de los tipos de vivienda que se hacen con bambú o guadua. Cuando digo bambú estoy hablando de guadua, sino que en el ámbito internacional se llama bambú, pero la guadua es un bambú, para aclarar. Y finalmente voy a presentarles un poco del proyecto que llevo desarrollando en las Filipinas en los últimos 9 años con sistemas constructivos con bambú y especialmente bareque encementado. Entonces, cuando uno habla de innovación, ¿qué se le viene a la cabeza? Se le viene a la cabeza high-tech, alta tecnología, casas modernas, materiales de última generación, de la cultura espacial, todas estas cosas, pero innovación también es ver la historia y mejorar lo que ya tenemos. Entonces, innovación es mirar los sistemas constructivos de antes y ver cómo los podemos traer a los estándares modernos y hacerlos útiles, rescatarlos. Entonces, la innovación no solo aplica a la tecnología y los computadores y los celulares y esas cosas, aplica a todo. Entonces, a todo lo podemos innovar. Y aquí quiero hacer una reflexión antes de arrancar. ¿Por qué? Porque el título de la presentación es un poquito ostentoso, yo sé, un arma contra el cambio climático. O sea, el bareque, las casas de los abuelos, cómo las casas de los abuelos pueden ser el arma contra el cambio climático, es un poquito ostentoso, porque pensamos que para combatir el cambio climático hay que hacer árboles eléctricos que capturen carbono, cosas de ese estilo, cuando la verdad es que las soluciones son más sencillas de lo que creemos. Entonces, si vemos la gráfica del lado izquierdo, hay una cifra que llama mucho la atención y es el 22.7% de las emisiones de carbón cada año son responsabilidad de la industria de la construcción. Y esto nos atañe a ¿quiénes? A los ingenieros y a los arquitectos. 22.7 es casi un cuarto de las emisiones de carbón. Tenemos la operación de los edificios, el 28% de las emisiones cada año. Esto solo nos atañe a los arquitectos y a los ingenieros. Entre nosotros dos somos responsables de la mitad de las emisiones de carbón en el planeta. Y de esto nadie habla. Y esto no me lo inventé, esto son cifras que las pueden buscar en internet, ahí está el tema. Entonces, ¿cómo podemos? Estamos usando más concreto que nunca y lo estamos usando mal, en secciones que son ineficientes, estamos usando concreto en edificaciones de 1 y 2 pisos en exceso que no se necesita. Entonces, ¿cuáles son los materiales que nos pueden ayudar a reducir el impacto al medio ambiente? Pues solo hay 2. Bueno, en realidad hay 3. La madera, el bambú y el cáñamo de marihuana, que se pueden hacer bloques y cosas y repellos y cosas de ese estilo. Pero materiales que estén en un código y que se puedan diseñar, solo tenemos 2, madera y guadua.
Entonces, usando madera y guadua podemos por lo menos reducir o parar el impacto al medio ambiente. Y es algo en lo que ya las facultades de arquitectura y de ingeniería se tienen que montar. ¿Y por qué es importante el bambú o la guadua en nuestro caso? Bueno, primero pues porque es local, entonces no necesita transportarse a largas distancias, no se afecta tanto por la inflación y los cambios de precios, crece muy rápido. Para los que no sepan, la guadua colombiana crece a una rata de 20 centímetros al día, pues literalmente es una planta que se ve crecer, es un pasto gigante, se regenera muy rápido y tiene otras ventajas ambientales, es muy bueno para el suelo, para las fuentes de agua y le da trabajo a los campesinos que por lo general son las personas más pobres de la pirámide social. Entonces, un campesino en un proyecto de vivienda hecho solo con ladrillos y concreto no tiene ningún beneficio económico. Pero cuando involucramos materiales que se producen en la región, estamos involucrando a la gente más pobre de la pirámide social en la línea de producción de las viviendas. O sea, les compartimos. En nuestro proyecto en Filipinas hemos estimado que el 20% de los costos de los materiales van a productos derivados del bambú y de la cadena de producción. Los que cosechan, los que lo inmunizan, los que los transportan, los que los prefabrican. Entonces, se puede generar un impacto muy grande en sociedades muy marginales y crear economías circulares. Vamos a hablar un poquito de historia. ¿Desde cuándo se usa el bambú en la construcción? Nadie sabe. Estos son unos fósiles de 10.000 años que encontraron en Catamarca, en Argentina, en unas ruinas o en unos vestigios de un asentamiento humano que encontraron unos fósiles de bambú. ¿Para qué se utilizaron? Nadie lo sabe, no fue claro, pero estaban ahí. O sea, los humanos han usado bambú siempre donde ha habido humanos y bambú. Desde que caminamos por la tierra, los humanos hemos usado bambú en construcción, para hacer muebles, para hacer utensilios, Entonces, ha sido un material estructural desde siempre. Siempre se ha usado el bambú. Siguiente. Y aquí podemos ver un ejemplo. En los mayas en Centroamérica, los cunas en Panamá, inclusive algunas comunidades en Colombia, en Etiopía. Aquí vemos en Indonesia estos techos tan bonitos hechos en bambú y en Filipinas un tipo de construcción que se llama bahay kubo. Sí, todos estos son chozas, sí, son chozas. Chozas de bambú, donde vivieron por miles de años, miles y millones de personas en el planeta. Entonces, si el bambú es un material estructural y se ha usado como estructura y como construcción por miles de años, ¿por qué nunca fue tomado en serio por los profesionales de la construcción? ¿Por qué nunca ni los arquitectos ni los ingenieros pensaron en el bambú? La explicación, de hecho, es muy simple, y es porque no hay bambú en el norte. No hay bambú en Estados Unidos y no hay bambú en Europa. Entonces allí fue donde se desarrollaron los códigos de construcción y la ingeniería estructural, y la arquitectura se desarrolló allá, y el bambú no existía en ese medio. Entonces, al no existir en ese medio, fue un tema que nunca fue abordado por la academia. Y nosotros, países coloniales, pues aprendimos nuestras ciencias y nuestras habilidades de los países del norte. Entonces copiamos la ingeniería y la ingeniería nos llegó sin bambú. Y nunca fuimos capaces de mirar alrededor lo que ya se hacía. Creo que eso está cambiando hoy día. Y aquí les voy a contar una historia que me inventé. Esta historia me la inventé yo, pero yo la encuentro muy lógica. Y ustedes me dirán si estoy loco o no. Este sistema que ven en pantalla es como un bareque africano. En inglés se llama wattle and dab. No tiene bambú, por supuesto. Estos son unas ramas de madera y barro y repellos hechos con el estiércol de las vacas y de las cabras. Dale. Si pueden ver, es como un canasto gigante esa cabaña. Y este tipo de construcción, yo me atrevería a decir que fue la primera que hicieron los humanos después de salir de las cavernas en África, de donde venimos. Y esto todavía lo puede ver uno en Sudáfrica y en Etiopía y en muchas partes. ¿Qué tiene que ver esto con el bareque encementado? Yo creo que tiene que ver mucho. Siguiente. Miren esta choza de nuevo y vamos.
Y miren esta casa tan linda, la casa de William Shakespeare en Inglaterra. Una casa de 400 años de antigüedad, estructura de madera, unos pórticos de madera y unas vigas de madera muy bonitas. Enter. ¿Y qué vemos ahí? El canasto africano pero usado en los muros. Entonces aquí la tecnología viajó de África a Europa en algún momento. Este tipo de arquitectura es muy conocida en Europa, la encuentra uno en Alemania, en Francia, y no lo usaban como estructura, pero sí como cerramiento, y es un bareque europeo. No usa bambú, usa ramas de árboles, pero aquí la tecnología viajó de África a Europa en algún momento y los europeos la empezaron a usar, o simplemente surgió también en Europa espontáneamente, porque esas cosas suceden. Luego, en Filipinas, yo llevo 9 años trabajando en las Filipinas, nos encontramos este convento, una tecnología llamada tabique pampango, hecha por los españoles durante el tiempo de la colonia. Y si ustedes ven, es prácticamente el mismo concepto. Unos entramados, un canasto hecho de latas de bambú, unos revoques. El edificio está en muy mal estado, tiene 200 años. Siguiente. Y llegamos a nuestro querido eje cafetero. Finlandia Quindío, un pueblo muy bonito de nuestra zona cafetera. Y todas estas hermosas casas coloridas hechas de bareque tradicional. Bareques de 100, 150 años. Hoy estuvimos visitando algunas casas aquí en Manizales de más de 150 años. Algunas en buen estado, otras no tanto, pero bareque, que es una combinación de madera, de bambú, de esterilla, y que si se mantiene en buena calidad va a durar. ¿Cómo nos llega el bareque? Bueno, hay muchas teorías. Llega en la colonización, cuando los colonos antioqueños entran al norte de Caldas, comienzan a construir con tapias y adobes, los sismos les tumban las tapias y adobes y ellos empiezan a reinventar lo que se llama el sistema temblorero, que es primer piso de adobe y segundo en bareque, y posteriormente esto se va evolucionando. Pero bareques no hay solo en Colombia. Tenemos la quincha peruana, que fue hecha por los españoles durante el tiempo de la colonia, en todo el centro histórico de Perú. Vemos edificaciones que se parecen de hecho mucho a la casa que les mostré anteriormente de William Shakespeare. Son unas columnas de madera, vigas de madera y unos bareques de tierra entre las columnas. Esto es en Ecuador, en la zona de Manta, después del terremoto de 2015, creo que fue que hubo un terremoto, una casa de bareque de 2 pisos, las esterillas expuestas debidas al terremoto, pero también en Ecuador hay grandes porciones del territorio cerca a Guayaquil, donde el bareque fue muy común, y en Centroamérica también hemos detectado bastantes bareques. Pero indiscutiblemente la zona, yo diría, del mundo con más muestras de esta tecnología es el eje cafetero. Digamos, hace 50 años se podría decir que el 90% del eje cafetero de todos los pueblos, las construcciones eran de bareque. Hoy en día se estima que en solo Caldas el 30 o 40% de las edificaciones todavía son de bareque. Lastimosamente esta cifra va a ir disminuyendo y disminuyendo porque cada vez se van tumbando más casas, no se reemplazan por casas de bareque y se hace más concreto y acero. El bareque en el eje cafetero, como lo tiene muy bien documentado un ex profesor de aquí de la Facultad de Arquitectura, Jorge Enrique Robledo, evolucionó de una forma muy interesante, pero manteniendo siempre las formas y las estructuras. Entonces, el primer bareque que aparece y que fue muy común antes de la llegada del cemento fue el bareque de tierra, que existía en 2 versiones, una que era un bareque relleno, donde los muros se rellenaban con tierra, y otro que era un bareque con esterilla y repellos también a base de tierra. La razón era, pues, obviamente que no había cemento. Hoy día, pues todavía en el centro de Manizales uno puede ver algunas casas de estas características, casas que tienen más de 150 años. Entonces ahí también tumbamos un mito que es el de la durabilidad, porque cuando la gente dice, no, es que una casa de bambú de madera no dura, pero pues, ya llevan 150 años, ¿cuánto queremos que dure? O sea, la vida útil moderna de una edificación es de 30, 40, 60 años y ya cumple su vida útil. Entonces, estas casas pasaron la vida útil hace mucho tiempo. Y hay otros tipos de bareque ya encementado que empieza a aparecer cuando llega el cemento a la región, pero
La gente sigue usando los entramados de madera y de bambú, y vemos pues edificios, este lo demolieron en el 2005 aquí en Manizales, una lástima, una torre de 3 pisos. Hay edificios todavía más grandes, el de la mitad es en Sevilla Valle, un edificio también del año 30, 35, que se encuentra en muy buen estado, hay un museo en el segundo piso, y vemos que estas tipologías pues van desapareciendo. Para finales del siglo pasado, el bareque en general estaba literalmente condenado a desaparecer. Se usaba solo en barrios subnormales y en zonas rurales, pero en muy baja densidad. Y el 25 de enero de 1999 ocurre el terremoto del eje cafetero. Bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes y no les tocó. A los que sí nos tocó, fue un terremoto bastante catastrófico y muy duro. Y las cosas a veces que son como una tragedia también son toda una oportunidad. Y esto fue una oportunidad para la ingeniería colombiana, y yo agradezco la presencia del doctor Omar Darío aquí en el auditorio, porque el doctor Omar Darío era el presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y fue quien tuvo la idea de investigar el bareque como una solución a la vivienda social, porque el bareque salvó miles de vidas en Armenia y los municipios alrededor. Si ven las fotos del terremoto, la foto de la izquierda, hay un edificio de concreto totalmente colapsado, pero claramente y por la tipología uno identifica las casas verdes de la derecha como casas de bareque, intactas. Lo mismo en la foto del centro, un edificio de concreto totalmente colapsado, la gente tratando de rescatar víctimas, y al fondo una casa de ventanas verdes, largas, altas, intacta. Bueno, ese es el barrio La Brasilia, que era todo mampostería sin confinar, un desastre. Y en la foto inferior vemos una casa de bareque colapsada. También colapsaron, no son indestructibles. Muchas de ellas por faltas de mantenimiento, otras porque tenían unas patologías constructivas que las hacían más susceptibles al colapso. Pero cuando uno compara la forma en que colapsa una casa de bareque versus una de concreto, sí nota diferencias sustanciales. La casa de bareque, el muro, que era del segundo piso, cayó entero al primer piso y se mantuvo armado. La segunda cosa es que una casa de bareque pesa hasta 3 veces menos que una de ladrillo concreto. Entonces las posibilidades de sobrevivir fueron mucho más altas, inclusive en las casas que colapsaron. Entonces, en el año 99 se plantea una investigación que se llamó el convenio AIS-FOREC y fue liderado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, bajo el liderazgo de Omar Darío, de Samuel Darío Prieto, de Jorge Eduardo Hurtado, todos profesores de aquí de la universidad, y yo andaba haciendo mi tesis de pregrado, estaba chiquito, y caí en esa investigación afortunadamente y encontré no solo un tema súper apasionante, sino que al final se convirtió en la razón de mi vida profesional, y es a lo que me he dedicado en los últimos 23 años. Pero vamos a hablar de propiedades mecánicas del bambú. ¿Por qué? Porque cuando empezamos la investigación, la primera pregunta que surgió es ¿y cuánto resiste una guadua? O sea, la guadua es uno de los componentes principales del bareque, no solo la guadua provee la resistencia al bareque, pero es uno de los componentes principales, y les estoy hablando del año 1999, principios del año 2000, nadie sabía cuál era el módulo de elasticidad de una guadua, cuál era la resistencia a la compresión. Habían algunos ensayos aquí y allá, pero nada serio que pudiera uno concluir cuáles eran unos valores, por lo menos de diseño, para usar la guadua. Entonces, desde ahí nos tocó arrancar, pero aquí es cuando uno se pregunta, ¿pero cómo así que toda una región, millones de personas que vivimos en el eje cafetero, vivimos en casas hechas de guadua y nadie sabe cuánto resiste una guadua? Y es porque, como les decía anteriormente, casas de guadua y de bambú han existido por miles de años, pero la ingeniería detrás de las construcciones con bambú comenzó hace 30 años apenas. El precursor, un profesor holandés, Jules Janssen, empezó un trabajo de investigación en la Universidad de Eindhoven, junto con unos ingenieros costarricenses, hicieron un proyecto en Costa Rica, hicieron las primeras pruebas de muros de corte, las primeras pruebas de ensayos de propiedades mecánicas, y ellos fueron como los que dieron el primer paso. Y el terremoto de Armenia fue el punto de inflexión donde
se empezó el verdadero desarrollo de la ingeniería con bambú en el planeta. Entonces, la ingeniería con bambú tiene 30 años, la construcción con bambú miles. Y ahora vamos a tratar de cerrar la brecha. Siguiente. Entonces, se hicieron ensayos de laboratorio y estuvimos muy de buenas porque para esa misma época la ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, estaba haciendo el primer borrador para hacer una norma de ensayos de laboratorio para que todos los países del mundo que tuvieran bambú hicieran los mismos ensayos y poder comparar resultados entre diferentes especies. Y nosotros, en el convenio IS4EC, fuimos los primeros en usar la norma ISO 2 años antes de que fuera publicada. O sea, usamos el borrador que estaba siendo discutido al interior de la ISO. Y se hicieron ensayos de todo. Por ejemplo, este ensayo de flexión, que fue mucho después del proyecto IS4EC, lo hicimos en la Universidad de los Andes. Esto fue en el tiempo en que yo estaba haciendo la maestría allá, y hicimos ensayos de flexión. Inclusive, esas correas que ven ahí fue una modificación que propusimos a la norma ISO desde esta investigación para evitar problemas de aplastamiento en los apoyos, y luego esa modificación de las correas fue incorporada en la nueva versión de la norma ISO que salió en el año 2018. Ahí pueden ver lo flexible, el material es muy flexible, el aguado. Y ya pues más adelante ensayos de corte paralelo y muchas otras cosas más. Dale. Esto nos llevó a poder determinar valores característicos y valores de diseño, admisibles de diseño por primera vez en un bambú. El primer bambú que tuvo valores de diseño en el planeta fue la guadua colombiana allá por el año 2001-2002. Se han hecho, para poder caracterizar un bambú, pues toca hacer todos los ensayos de propiedades mecánicas, tracción, flexión, compresión, y hacer muchos ensayos para tener una base estadística alta. Esto lo hicimos inicialmente en el año 2000-2001, 30 ensayos por propiedad mecánica, y de ahí salieron los valores de diseño que posteriormente se usarían en la NSR 10 cuando se introdujo la guadua en la norma colombiana. Siguiente. Ahora, una cosa que estamos haciendo, aquí me voy a saltar un poquito la historia, y en Filipinas, en el proyecto que tenemos en Filipinas, tenemos un laboratorio de investigaciones. Se llama el Laboratorio de Innovaciones de BASE, que ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Pero en Filipinas ellos tienen guadua, han llevado guadua de Colombia, hay unas plantaciones pequeñas de guadua, pero no es la especie nativa. Ellos tienen otras especies allá, una se llama Bambusa blumeana, tienen otra que se llama Dendrocalamus asper, otra Bambusa vulgaris, la guadua colombiana que la llevaron hace 20 años y la Bambusa filipinensis. En el laboratorio nos pusimos la tarea de caracterizar todas las especies locales, pero no haciendo 30 ensayos, mínimo 100 ensayos por propiedad, por especie. Y aquí, esto se los quiero contar, está saliendo una cosa muy interesante que nadie se lo esperaba, que todavía es una hipótesis, no es una conclusión, y es que al parecer todos los bambúes tropicales tienen propiedades similares. Y esto es una muy buena noticia, porque si logramos confirmar que todos los bambúes tropicales tienen las propiedades similares, podemos definir unos valores de diseño base que pueden ser usados por países africanos, otros países del sudeste asiático, que no tienen los recursos ni el conocimiento para hacer las pruebas que se requieren. Las pruebas son costosas. Entonces, solo para poner un ejemplo, la Bambusa blumeana en compresión tiene un valor característico de 41 megapascales, y si vemos, el Dendrocalamus tiene un valor característico de 40 megapascales. El de la guadua colombiana ensayada en Colombia es de 40 megapascales. Entonces, son iguales. Algunas propiedades aún difieren, pero estamos seguros que es por el número de ensayos que todavía no son suficientes. Entonces, eso es como para darles un tip de lo que está pasando. Y aquí vemos una tabla que hemos venido llenando con los valores que hemos ido obteniendo de diferentes especies. Y aquí pues, se puede ver claramente que en compresión todas las especies están en un rango entre 20 y 22 megapascales de valor característico. Todas estas especies con más de 100 ensayos y bambúes de todas las regiones de cada país. En flexión sí vemos que hay una o dos especies que están un poquito diferentes. El Dendrocalamus
tienen 15 megapascales, pero las otras están sobre 20. En tensión paralela también vemos que están muy uniformes, y en cortante pues hay una muy baja, pero las otras están muy parecidas. Entonces hay una tendencia a esto, y esto es una muy buena noticia para muchas partes del mundo. Siguiente. Entonces retomemos, ya sabiendo las propiedades mecánicas del bambú, de la guadua colombiana. El siguiente paso era saber la resistencia al corte de los muros de bareque encementado para resistir sismos. Entonces se armaron estos 3 sistemas en el laboratorio de la Facultad de Minas de la Nacional de Medellín, bajo el liderazgo del profesor Joseph Farbias, y allá se ensayaron tres diferentes sistemas. Este de la derecha, diseñado por un ex profesor aquí de la Universidad Nacional, el profesor Jaime Mogollón. Él hizo unas casas aquí en el barrio Aranjuez. De esas casas extrajimos los paneles y los llevamos al laboratorio para ensayar. El sistema de la mitad era un sistema del Comité de Cafeteros, de la Federación de Cafeteros, de la arquitecta María Teresa Montes, y del lado izquierdo era también un arquitecto manizaleño, Jaime Botero, que había diseñado unos muros para ensayar, para construir casas en Pijao, Quindío, también parte de la reconstrucción. Y esto se llevó al laboratorio y hicimos los ensayos a carga monotónica horizontal, y se determinó la resistencia al corte de estos muros, y se obtuvieron resistencias. Por ejemplo, las casas de Aranjuez tienen resistencias de los muros por metro lineal de alrededor de 30 kilonewtons, entre 24 y 30 kilonewtons por metro lineal. El sistema, que era este muro completo con ventana, resistió más o menos unos 18 kilonewtons, eso es 1.8 toneladas más o menos por metro lineal. Y el sistema de las casas de Pijao sí fue el que estaba mucho más bajito de todos, que resistió una media entre 12 y 14 kilonewtons. Pero este sistema tenía un defecto en su planteamiento, y era que estaba parado en unas pequeñas patas que no hacían que se desarrollara el cortante en la base, porque cuando se diseñan muros de cortante en madera o en bambú, los tenemos que tener totalmente apoyados en la base y bien conectados para transferir el cortante. Y ese sistema funcionaba ahí más como una viga que como un muro de cortante, y ese problema hizo que se bajaran mucho las resistencias al corte lateral. Luego se armaron 2 modelos a escala real ahí en la Facultad de Minas, y se empujaron en todas las direcciones, y aquí lo que se trató fue mirar si con los resultados de los muros se podía predecir el resultado de estos módulos tridimensionales, y si eso era posible, significaba que el sistema era predecible, y si es predecible se puede estandarizar, y si se estandariza se puede incluir en una norma sísmica. Una de las razones por las que muchos sistemas vernáculos no están en normas de construcción sismo resistentes es por la irregularidad en los resultados cuando se llevan a los laboratorios. Entonces se obtienen resultados o muy bajos o muy altos, y entonces, como toca diseñar por el lado seguro, toca ponerlos siempre muy bajos, y eso hace que económicamente sea imposible, o las secciones den muy grandes ya a la hora del diseño. Pero no fue el caso del bareque. El bareque resultó ser un sistema que se podía predecir. Hicimos cargas de ciclos de histéresis en ambas direcciones, y una cosa interesante que descubrimos después de estos ensayos es que si uno toma la curva de carga y descarga, el área verde dentro de esa curva marca la energía que se disipa durante el proceso de carga y descarga, y el bareque aparentemente puede disipar hasta un 80% de la energía que se disipa, y esto pues, se presenta en forma de ruido, fricción, calor. Si a alguno de ustedes le ha tocado un temblor como el de hoy en una casa de bareque, pues sabrá que esas casas suenan bastante. Entonces hay unos mecanismos internos debido a la misma imperfección de la construcción, que no es una cosa de alta tecnología, que genera estas disipaciones, y eso se pudo evidenciar en los ciclos histeréticos que se hicieron. Luego, en una investigación liderada por el profesor Juan Correal de los Andes, más como un proyecto también de confirmación de la eficiencia de estos sistemas, se hicieron unos ensayos en mesa vibratoria de 2 pisos de una casa a escala real, a la que se le aplicó el terremoto de Kobe, el cual fue un terremoto con una aceleración horizontal bastante importante. Y aquí pueden ver el video de la casa.
Esta casa se le aplicaron varias veces el terremoto de Kobe. Esto fue un proyecto con recursos del Ministerio de Agricultura y durante ese tiempo se hicieron estos ensayos. Esta casa, pues, como les comentaba, se les aplicó el terremoto de Kobe, no pasó nada, y se le aplicó 7 veces ese terremoto para poder ver grietas. Al final de los 7 ensayos, pues ya se vieron algunos daños en muros, en guaduas, pero la verdad es que nunca estuvo cerca a colapsar. Lo que significa que es un sistema que realmente se desempeña muy bien ante cargas sísmicas, en gran medida por el bajo peso de la edificación. Como les comentaba antes, son edificios que pesan 2, 3 veces menos que los de concreto, y pues la masa afecta directamente las fuerzas sísmicas que hay que resistir. Esto, más que cualquier otra cosa, fue una confirmación de lo excelente que es el sistema para cargas sísmicas. Y entonces nace en el año 2002, el 18 de enero del 2002, para ser más exacto, nace el título E en su capítulo de casas de 1 y 2 pisos en bareque encementado, y Colombia se convierte en el primer país del mundo en incluir el bambú en su código de construcción sismo resistente. No hubo un país antes que Colombia, somos pioneros. También se hace esta buena cartilla. Hoy día, digamos 20 años después de haber hecho muchos ensayos, sabemos que la cartilla hay que ajustarle algunas cosas, hay algunas cositas, pero fue un material clave para no solo entender el nuevo título E, sino que hoy día todavía la gente lo sigue usando y se puede descargar gratis de internet. Sí. Entonces, hay otra norma en la NSR 10, que es la norma del título G, que es el capítulo de Guadua. Ese título se usa, o esa norma de Guadua se usa para estructuras más de este tipo. Aquí vemos el trabajo de otro manizaleño, el arquitecto Simón Vélez. Esto es una iglesia que él diseñó en Pereira y luego la replicó en Cartagena. Y este tipo de estructuras no está cobijada bajo el título E de casas de 1 y 2 pisos, porque el título E es para muros de corte y es un sistema que se usa en viviendas más que todo. Y esto, el título G de estructuras de Guadua, es más para este tipo de estructuras abiertas que a veces ni siquiera tienen muros. Entonces aquí les voy a contar una historia así un poquito, es una anécdota, pero también tiene que ver mucho de cómo empezamos a entender el funcionamiento de estas estructuras de Guadua, que eran un poquito más complejas. En el año 2008 yo tuve la fortuna de asesorar este proyecto del arquitecto Vélez. Era un proyecto que se iba a desarrollar en Brasil, y esto que ven acá era la probeta de ensayos. Era un ensayo a escala 1 a 1, esto se armó en Chinchiná, lo armó Marcelo Villegas. Y a esta maqueta o a este modelo escala 1 en 1, ahí pueden ver el tamaño del carro, le tenemos que aplicar una carga vertical, la carga viva de diseño, de 50 kilos por metro cuadrado, por petición de las autoridades brasileras para poder dar el permiso de construcción. Siguiente, este es el proyecto que se pensaba construir. El que ven ahí es el que se hizo en el Zócalo en México. Es para presentar una exhibición de fotografías de un fotógrafo canadiense que se llama Gregory Colbert, y todo este proyecto es financiado por la Fundación Rolex. Las fotos que ven ahí son del proyecto de México, eran cerchas de 17 metros y cubierta en teja de zinc, muy liviana, toda la Guadua llevada de Colombia. La exhibición estuvo 3 meses en el Zócalo en México y visitaron 6 millones de personas. Para el proyecto de algunas fotos, los muros eran unas especies de paraboloides hiperbólicos, o sea, como una serpiente en la base, pero una línea recta en la corona, y eso generaba también muy buena estabilidad y compensaba los empujes de la cercha. En México se usaba la misma tipología, perdón, en Brasil, pero cambiaron algunas cosas. Primero metieron un super edificio de 25 metros de luz en la mitad y cambiaron la teja liviana de zinc, que era muy favorable para la estructura, por un techo vivo verde. Entonces complicaron todo el proyecto, y los brasileros, inicialmente el Ministerio de Cultura, que era el encargado, pidió una prueba de carga vertical. No pidieron carga lateral. En Brasil no tiembla mucho, pero sí ventea, pero no tiembla mucho, y no pidieron carga lateral. Siguiente. Entonces se montó este prototipo, incluyendo la cubierta verde, en Chinchiná. Ahí pueden ver el tamaño de los muros, era 8,5 metros, la escala humana. Los muros eran de varas de bambú recubiertas con metal,
y se aplicaron un total de 16 toneladas en 5 fases de 3.2 toneladas. Y en cada fase, un equipo de topografía iba midiendo el desplazamiento de las cerchas en la corona para ver si nos manteníamos en el rango elástico. Había un testigo, que era lo que yo miraba, si bajaba lo mismo en cada fase, pues estábamos en el rango elástico, y si por algún motivo eso se bajaba mucho, pues había que parar el ensayo. Y la carga, pues no se puso en la cubierta, sino que se colgaron las 16 toneladas en sacos de arena, cosa que si se evidenciaba alguna falla, los sacos tocaban suelo y quedaba descargada la estructura, y así preveníamos un colapso. Cuando llegaron los brasileros a ver la prueba y la gente de la Fundación Rolex, pidieron una prueba de carga horizontal, que no estaba preparada. De último momento, el arquitecto Vélez tiene su carácter y se puso un poquito mal geniado, y pues obviamente todo ese mal genio cayó acá, y yo tenía que solucionar el problema. Entonces yo le dije, déjeme pensar, hagamos la prueba vertical. Montamos las primeras 3 toneladas, se hizo ya tarde, no podíamos medir más con el equipo de topografía, y nos fuimos a dormir para seguir el ensayo al otro día, pero dejamos el edificio cargado con 3 toneladas. Esa noche tembló en Manizales, a las 4:30 de la mañana. El epicentro fue en Villa María, si no me equivoco. No fue pues el terremoto del eje cafetero, pero fue de 5.2, muy profundo también, pero fue duro, fue un temblor duro. Y si uno mira en línea recta el punto de donde estaba en Chinchiná el edificio al epicentro en Villa María, en línea recta, no eran más de 15 kilómetros o algo así. O sea, estaba muy cerca del epicentro del edificio. Entonces, yo obviamente a las 4 de la mañana quedé parado del susto. Me estaba quedando aquí donde mi mentor, Samuel Darío Prieto. Yo le dije, no, yo me tengo que ir, Samuel, ya. Yo me voy ya para ver qué pasó con ese edificio, porque son las 4. Yo allá a Chinchiná llego a las 5. Y ellos llegan a las 8, y si eso se cayó, tengo 3 horas para escaparme. Entonces, llegué al sitio, el edificio estaba en perfecto estado. Cuando llegan los brasileros a las 8, todavía estaban pálidos porque era el primer temblor que sentían en la vida. Todavía estaban pálidos. Y dijeron, vea, si esto no se cayó con este temblor, esto ya pasó cualquier carga sísmica que haya sido. Y yo no sé cuál es la probabilidad de que eso suceda en la vida, pero y Simón, si algún día va a una charla, va a contar la misma anécdota, porque es increíble que haya pasado el día después de que pidieron esa prueba. El cuento va a esta gráfica, y esta gráfica es la gráfica que nos hizo entender cómo funcionan esas estructuras. Que hoy día uno dice es muy lógico, pero en su momento uno no entendía. Aquí pueden ver la fecha, 12 de septiembre del 2008, arranca el ensayo, le suben 3 toneladas, nos vamos a dormir, tiembla en la noche, llegamos al otro día y medimos, y hay una deformación pues por la carga, y aquí sigue la carga cada 3 toneladas, en las líneas rojas, azul y verde, y vemos pues que hay un comportamiento elástico de la carga, o sea, la estructura siempre se mantuvo en el rango elástico, y el penúltimo punto son las 16 toneladas, se deja cargada 24 horas la estructura, alcanza el pico a 7 centímetros de deformación, y ahí se empiezan a cortar todos los cables, se descarga la estructura, y esta es la recuperación instantánea. Se recupera casi 5 centímetros instantáneamente, o sea, crece la estructura. Y 24 horas después, 1 centímetro más, 48 horas después, 2 centímetros más. Al final de todo el proceso tenemos una deformación residual de solo 1,5 centímetros en la estructura, que quedó más bajita después de tener las 16 toneladas en el techo. Eso fue lo que pasó en la vida real. Yo jugando con un software que se llama SAP 2000, que era lo único que yo sabía manejar en esa época, modelé la estructura y esto fue lo que yo predije, 2 centímetros. Entonces hay otra vez mal genio de Simón, pero usted dijo que 2 centímetros y eso se deformó 7. No sabe nada, ingenieros no saben nada. Regresa, por favor. Y entonces aquí obviamente, sin entender por qué había tanta discrepancia entre los 7 y los 2 centímetros, o entre los 6 y los 2, tratando de entender qué era lo que el software no entendía de lo que pasaba en la realidad, o que yo no le decía al software que hiciera, pensando, por ahí 2 semanas después, caí en cuenta que eran las conexiones. Me demoré, pues a veces soy lento. Siguiente. Las conexiones de esa estructura son la mayoría en bocas de pescado, hechas a mano.
y cada conexión de esas puede tener menos de 1 milímetro de gap, ¿cómo se dice?, de espacio entre los elementos que pues, son imperceptibles. Pero en esa cercha de 25 metros habían 500 bocas de pescado y al meterle esa carga, todas esas bocas de pescado se fueron cerrando de a micromilímetros y micras y todo eso pues fue redundando en centímetros. Y claro, el modelo de computador, ni idea que eso tenía bocas de pescado, que eso se iba a deslizar. Entonces ahí aprendimos que las conexiones, si se hacen de este estilo, se van a cerrar, va a haber un deslizamiento, va a haber un movimiento, y eso se debe tener en cuenta a la hora de modelar. Entonces, cuando ustedes van y leen la norma sismo resistente de Guadua, ahí van a encontrar que hay un parágrafo donde se dice que hay que tener en cuenta el deslizamiento de las conexiones a la hora de modelar. Ahora, si se hace una cerchita de 5 metros, pues con 3 conexiones eso va a ser imperceptible, ahí va a funcionar porque la deformación es muy pequeña, pero en estas grandes luces sí se complica un poquito. Y ahí nace el título G, el subcapítulo de estructuras de Guadua, que es la segunda norma que tiene Colombia con bambú. Entonces Colombia tiene 2 normas, el título E de Bareque encementado y el subcapítulo G 11 o 12 creo que es, de la norma NSR 10. Siguiente. Pero entonces, el camino de Colombia ha sido un camino en solitario para el tema de las normas. Hemos desarrollado nuestras normas con ingeniería local, con laboratorios locales, con ingenieros. En otras palabras, esto es pura ingeniería criolla, colombiana, desarrollo nuestras normas. Si uno abre la NSR 10, por materiales, uno mira que el concreto es una adaptación de la CI 318 de Estados Unidos, el de estructuras metálicas es también una adaptación del código americano, el de madera es una adaptación del código americano, todos los materiales son adaptaciones a normas de otros países desarrollados y en los únicos 2 temas que son ingeniería 100% colombiana es Bareque y Guadua. Entonces deberíamos darle un poquito más de relevancia a esos temas. ¿Y cómo está la situación en el planeta? Bueno, una de las razones por las que no hay normas es este círculo vicioso que se rompe, yo creo que después del terremoto de Armenia, y era que durante todos estos siglos de usar bambú y que no habían normas ni métodos de diseño ni propiedades ni nada, era que estábamos en este círculo vicioso. No había investigación, entonces no habían códigos, entonces como no habían códigos nadie especificaba el material, ni ingenieros ni arquitectos, y como nadie especificaba el material pues no había demanda, entonces como no había demanda la academia pues no investigaba. Y vivimos en ese círculo vicioso por siglos hasta que gracias al terremoto de Armenia y a las gestiones de la IS, vuelvo y repito, esto se rompe y se crea por lo menos los códigos. Y esto abre la posibilidad para que los arquitectos puedan usar el material. Y hoy día hay códigos y hay normas para propiedades mecánicas, para diseño estructural, para calidad y para producción. Y este es el estado del tema de normalización en el mundo. Entonces, el primer documento que se puede decir que es como una norma o un código que tiene que ver con bambú, de hecho, no es el colombiano, nace en California, pero es una guía para definir la calidad estructural del bambú no más. No se diseña ni un edificio ni una casa con eso, y esas fueron las bases para las normas de la ISO que aparecen en el 2004. Pero es el primer documento serio, como en estructura de norma, que aparece en California en el año 2000. El primer país del mundo en tener un código, como ya lo dije, es Colombia en el 2002, y luego en el 2009 la norma de Guadua. En el año 2010 Perú coge las 2 normas colombianas, las fusiona, le mete un poquito de ingredientes peruanos y crea la norma E100 de bambú, que es el código peruano, hijo de la norma colombiana. Y en el 2015 Ecuador hace lo mismo, toma la norma peruana, que ya tiene algunas otras cosas adicionales, la norma colombiana, las 2 normas colombianas, y crea la NEC 2015 de Guadua, que es el código ecuatoriano de Guadua. Entonces, ahí se arma un bloque, el bloque andino, que son los 3 países andinos que tienen códigos de construcción con Guadua. En Asia, India saca su primer código en el año 2009, lo actualiza en el 2016, Bangladesh lo copia. Es muy malo el código indio. Es muy malo. Incluye concreto reforzado con bambú.
y hay una organización que se llama el INBAR funciona en China, es como la FIFA del bambú, y entonces, pero sin tanta corrupción. Y entonces, cuando el INBAR se da cuenta de que ese código va a incluir concreto reforzado con bambú, muchas de las personas que estamos involucrados mandamos cartas tratando de alertar que no lo hicieran y lo hicieron. Y entonces India tiene concreto que es una muy mala idea, o sea, el acero por el bambú, y eso es muy mala idea. No funciona. Así no se debe usar el bambú. Hoy día, ¿qué está pasando? Tenemos a los brasileros que decidieron crear su propia norma. Ellos dijeron, nosotros, Brasil, lo más grande del mundo, nosotros no copiamos la norma colombiana y nos las vamos a inventar. Llevan 10 años, no la han podido publicar. Cosa parecida pasa con nuestros amigos mexicanos, que nos ven también un poco inferiores en términos de ingeniería y dijeron, vamos a crear nuestra propia norma, y ahí están, patinando. ¿Cuánto llevan, Mauricio, patinando esa norma? Es que además todo se basa en la norma colombiana, en cada país. Y tenemos a Suiza, que en el año, bueno, aquí vemos mejor la cronología, sí, sigue, vamos viendo una cronología. Entonces, en el año 2000 tenemos el ICBO de California, que se llama Criterios de Aceptación de Bambú Estructural, que es el primer documento. En el 2002, primera norma real de construcción con bambú encementado, bareque encementado en Colombia. En el 2004, la ISO, que queda en Suiza, publica 2 normas, la de ensayos de laboratorio y una norma de diseño estructural que hace este profesor holandés Jules Janssen, pero es más un concepto filosófico de lo que debería ser una norma estructural con bambú, y no permitía diseñar ni una columna. O sea, usted entraba a esa norma y veía unos conceptos básicos, era como una columna vertebral de una norma, pero todavía le faltaba toda la carne. Ahí vemos siguiente. Estas son las 2 normas ISO. En el 2009 Colombia saca el título G, en el 2009 también India el G, y en el 2010 Perú la E100. En el 2015 Ecuador con su código de bambú, en el 2016 India actualiza, y en el 2018 la ISO se reestructura, se crea otra vez el comité de bambú y se crea una norma para clasificación de bambú, como clasificar el bambú en diferentes grupos estructurales. Y esta norma va a los productores, porque si hay una cosa que necesitamos profesionalizar es a los guadueros. Hoy día usted va a comprar una guadua y, como decía mi amigo Samuel, es guadua de depósito, eso es lo único que uno consigue, la guadua ya en el depósito. Y cuando ensayamos los muros de bareque, entonces, Samuel, ¿qué guadua usamos? Guadua de depósito, que es la que usa todo el mundo. Y tenía razón, pero eso hay que profesionalizarlo. Entonces esta norma ya permite, a través de mediciones de la sección, de los diámetros, del espesor, de la distancia entre nudos, clasificar el bambú en diferentes grados estructurales que a futuro se puede comercializar como grado 1 o grado 2 o grado 3, y eso va a ir mejorando la calidad de la construcción. En el 2021 se actualizó entonces la norma ISO de diseño estructural, y esta sí es ya una norma real que incluye todo y también tiene mucho de la norma colombiana. Entonces es también mucha influencia colombiana en esa norma ISO, y esta norma ISO es la que ahora estamos usando en las Filipinas, mezcladita mucho con la colombiana, es como un Frankenstein ahí entre la colombiana y la ISO, que nos va a permitir para el 2023, ahí tengo un error, es tener la nueva norma colombiana, filipina, y también la nueva norma colombiana de guadua está bien alineada con la ISO. Y esto es muy bueno porque permite tener normas que se pueden entender de un país a otro. Entonces ahí vemos, pues, normas es lo único que hay. Liconteca ha sacado normas para secar guadua, para producir esterilla, para inmunizar. ¿Y si uno va a exportar marcos a Estados Unidos con la norma gringa? No, porque los gringos usan es la STM, entonces ellos a la ISO no le copian nada, porque eso es europeo. Siguiente. Entonces, cuando uno habla de estructuras, se imagina, bueno, ahorita ya sabemos que las casas de bareque y todas estas locuras que hace Simón Vélez, pero hay más cosas que se pueden hacer con bambú. Entonces, primero, dale clic. Tenemos pues esto que se podría llamar como pórticos con diagonales,
son estructuras donde el bambú o la guadua es el elemento estructural principal, o sea, es columna, viga, diagonal, vigueta, todo se hace con bambú, o casi todo, pero es responsable tanto de resistir las cargas gravitacionales como las cargas laterales, por lo tanto, tiene que tener diagonales, porque las conexiones en este tipo de construcciones son articuladas, no se pueden o no se ha podido desarrollar una conexión que resista momento. Entonces, al tener condiciones articuladas hay que tener diagonales. Luego tenemos los sistemas de muros de corte o casas de bareque. Esta es una casa en Filipinas, de las que hacemos en el proyecto, y en este sistema, como pueden ver en las casas antiguas de bareque, el bambú no era un tema estético, era un tema estructural, es como una varilla de refuerzo en concreto, ¿no? A usted no le interesa ver la varilla en el concreto, entonces en las casas antiguas de bareque el bambú era un tema estructural, era un elemento de soporte. Entonces aquí no juega ese rol, por eso no es tan visual, y aquí es un sistema de muros con luces más pequeñas que el anterior, y los muros toman las cargas laterales y las cargas verticales. Siguiente. Hoy día ya pues, hay nuevas tecnologías que permiten destruir el bambú totalmente y volverlo a armar ya en bloques rectangulares como madera o paneles estándares como estos, y este es un emprendimiento en las Filipinas que hacen estas mini casas con paneles laminados de bambú. Obviamente una casa de estas cuesta lo que cuestan 10 de las que les acabé de mostrar anterior, o sea, es una tecnología para ricos. Sí. Y esto más reciente, un desarrollo de un arquitecto colombiano, Jaime Peña, y otra gente en México, pero muy influenciado, también Mauricio parte de eso, han desarrollado sistemas constructivos con latas de guadua. Entonces, destruyen el bambú, lo sacan en latas y luego arman una especie de laminado sin pegante usando conectores mecánicos como tornillos y pasadores, y arman estas figuras muy bonitas, también pues muy costosas. Esto para vivienda todavía estamos lejos para vivienda social, pero para allá vamos. Siguiente. Y bueno, este que es un puente icónico en Bogotá, el de la 80, que inclusive tuvo muchos problemas en su principio, estructurales, casi se cae, lo salvaron, pero también demuestra, eso es un puente de 22 años ya en Bogotá, en la avenida que comunica las dos principales ciudades de Colombia, con todo el tráfico que pasa entre Bogotá y Medellín, y ahí está. Y ya, en teoría ya cumplió su vida útil. Un puente peatonal, ¿cuál es la vida útil de un puente peatonal? 20 años, 30. Pues ya cumplió la vida, ya lo podemos tumbar y no se perdió plata. Entonces, ahí y funciona, y ha funcionado, la gente lo cuida, no está tan vandalizado. Bueno, es todo un tema pero para eso también sirve el bambú. Entonces, eso, hasta aquí les quería contar esta historia de cómo se llegó a tener un código de guadua, gracias al trabajo de mucha gente. Tiene que ver toda esta historia mucho con Manizales y la Nacional de Manizales. Es un tema que está arraigado, es parte de nuestra historia. Profesores de esta facultad, de la Facultad de inclusive Arquitectura, de Ingeniería, bajo el liderazgo de Omar Darío, que realmente sin su empuje esto nunca hubiera sido posible, logramos tener estas normas que pusieron a Colombia en el radar de los países que estaban interesados por el bambú. Y debido a todo este movimiento que les vengo contando, por allá en el año 2012, la Fundación Hilti, algunos de ustedes conocerán los productos Hilti. Hilti es una marca de taladros y de anclajes muy famosa porque son muy finos, no porque trabaje para ellos, pero son muy buenos. Son como los Mercedes-Benz de los taladros, son carísimos además. Ellos son de un país muy chiquito en Europa que se llama Liechtenstein. Liechtenstein queda entre Suiza y Austria, tiene 30.000 habitantes y uno cruza el país en 40 minutos. Y la familia Hilti, porque esto es una empresa familiar, o sea, Don Hilti todavía vive y está allá, Don Hilti es de Liechtenstein y ellos tienen ahí sus centro de operaciones, y en el año 2000 ellos montaron una fundación. Pues eso es lo que hacen los millonarios, dicen, me está sobrando la plata, entonces ¿qué hay para hacer? Y entonces vamos a ayudar. Ellos aquí en Colombia tienen unos proyectos muy bonitos de música clásica en las comunas de Medellín, donde patrocinan, trabajan con una entidad que se llama Ibero Academy y enseñan música clásica a los niños de las comunas. Pero en el año 2012 ellos dijeron, no, pero venga, montemos un proyecto como que más cercano a la línea de negocios de Hilti, que es construcción. Entonces nace la idea de montar un proyecto de vivienda sostenible en las Filipinas, y crean una fundación que se llama Base Bahay. Tiene otra palabra, la palabra Bahay significa casa en filipino, entonces es como la
casa que es la base de la sociedad y de la familia, y bueno, todo ese cuento. Y Base nace en las Filipinas para hacer vivienda sostenible. No hay ningún interés de negocio de Hilti de hacer herramientas para bambú, ni de hacer anclajes para bambú, para vender y posicionar el bambú a nivel global. Cero. Todo esto es responsabilidad social y quieren hacer viviendas sociales sostenibles. ¿Y por qué Filipinas? ¿Por qué no Colombia? Si Colombia tenía normativa y Filipinas no. Porque Filipinas es uno de los países más complejos del mundo en términos de desastres naturales. Está ubicado en la mitad se llama la autopista de los tifones del Océano Pacífico, y es un país de forma vertical que está atravesado en la mitad de la trayectoria de los tifones en Filipinas, en el Pacífico, y hay un promedio de 20 tifones al año que afectan las Filipinas. Y de esos 20, 5 tocan tierra y 5 son supertifones de más de 250 kilómetros. Entonces imagínense lo que pasó en Providencia multiplicado por 20 cada año. Entonces, y es un país muy pobre, 25% de la población, tiene 100 millones de habitantes, 110, y 25 millones viven debajo de la línea de la miseria, con menos de $1 al día. Entonces tiene 25 millones de pobres, 20 tifones al día, al año, perdón, al día, eso ya es cuando sea el apocalipsis. Y un tifón, el tifón Haiyan, en el año 2013, un monstruo que mató 6.000 personas en 2 días, destruyó 240.000 casas en 2 días. Filipinas tiene un déficit de vivienda de 7 millones de unidades y en 2 días se le sumó 250.000. Entonces, imagínense el reto para un país de esos. Y tiembla igual que acá, porque están en el cinturón de fuego del Pacífico. Tienen volcanes, tienen inundaciones, tienen derrumbes, tienen temblores iguales que los de acá. Pero el último temblor fuerte en Filipinas fue en el 2013, un mes antes del tifón, y murieron 222 personas. Y un mes después, el tifón mató 6.000. Entonces, ¿cuál es el problema en Filipinas? Definitivamente los tifones. Es un problema de cada año. El problema sísmico y la amenaza está ahí, claro que está ahí. Pero hay que lidiar más con el viento que con el sismo. Entonces, era claro que Filipinas, si uno monta un proyecto de estas características en Filipinas y funciona, funciona en toda parte del mundo. Porque lo puedo hacer en el Caribe tiembla y hay huracanes. Lo puedo hacer en la zona andina, tiembla. Lo puedo hacer, no sé, en el Pacífico, donde no tiembla, pero sí hay huracanes. Entonces funciona para todos lados. Pero en Filipinas no estábamos tan avanzados. Aquí en Colombia hay 5 o 6 plantas de tratamiento de guadua. Si yo mañana voy al Quindío, o al Valle, o Risaralda, aquí en Caldas, consigo guadua inmunizada, tratada, para construir con todas las características, súper bonita. En Filipinas no había eso. Entonces nos tocó montar toda la línea de producción, enseñarle a los campesinos a cosechar cuál era el bambú indicado, buscar cooperativas de campesinos que quisieran montar las plantas, y aquí vemos algunas fotos de ellos. Entonces todas estas plantas son patrocinadas por la Fundación Hilti, les donan la asesoría técnica, les dan los diseños, les prestan la plata para montar la infraestructura y ellos pagan al proyecto con bambú, no con plata. Entonces, cada que se hace un pedido a la planta, entre el 10 y el 20% del costo de ese pedido va a amortizar la deuda sin intereses, o sea, totalmente social. Pero surgió una pregunta. Entonces, don Hilti dijo, muy bonitos sus casas de bareque, muy bonito el ensayo en la mesa vibratoria, muy bonitos los terremotos de Colombia y resistieron, pero eso sí resiste tifones. Y resulta que no hay tifones en el eje cafetero colombiano. Aquí hay pues ventarrones, pero no tifones. Entonces yo, en mi ignorancia de viento, lo primero que se me ocurre es coger la norma colombiana y mirar la máxima velocidad de viento. Para esa época eran 180 kilómetros por hora, o 150, no, creo que 120 kilómetros por hora. Y voy y cojo la Filipina, y la más bajita en Filipina era 180 kilómetros. O sea, la más alta de Colombia es para elevar cometas en Filipinas. Entonces, ahí me di cuenta que yo no sabía nada de viento. Y todavía no sé nada, a veces sigo aprendiendo. Pero el tema del viento no es tan importante en nuestra profesión en Colombia. Es el sismo lo que realmente a nosotros nos atañe aquí, porque estamos en una zona sísmica y no tenemos huracanes. Ahora con lo de Providencia, digamos, a la gente en la costa norte, ya ese tema sí es mucho más relevante. Entonces, surgieron
lo primero que hicimos fue, bueno, analicemos las casas, se analizaron, se calcularon las presiones de viento, se chequeó con las resistencias de los muros y en teoría, las casas podían resistir el tifón. Pero querían ver que sí fuera real. Entonces discutimos si hacer una prueba en túnel de viento, eso había que hacerlo en un túnel de viento que hay en la Florida y cobraban, no sé, $5.000 el día por la prueba, pero había que llevar absolutamente todos los materiales de Filipinas, incluyendo varilla, cemento, todo para que fuera una réplica exacta de lo que se iba a hacer en Filipinas, hasta los trabajadores. Entonces el ensayo iba a terminar costando $100.000, dijeron, no hay cómo hacer eso. Y mi jefa alemana dijo, pues si aquí pasan 20 tifones cada año, miremos por dónde es que pegan esos tifones y armemos unas casas ahí. Y ya. Pues, y si eso no se cae, pues ya ahí mostramos que no se cae. Entonces hicimos eso, hay una provincia que se llama Bicol y cada año uno de esos 20 pega ahí. Eso tiene un imán ahí para los tifones. Entonces armamos estas 3 casas en el 2013. El ensayo, se pueden imaginar cómo se llamaba, ¿no? Los 3 cerditos. La casa del cerdito juicioso a 4 aguas, porque es la mejor cubierta para resistir viento. Y luego aquí el cerdito que era un poquito perezoso y este era el más perezoso. De hecho, esta casa de la derecha, les dijimos a los obreros, háganla como les dé la gana. Ustedes ya saben cómo se hicieron esas dos, háganla como quieran, siguiendo la tecnología. Entonces, ingeniero, esa casa está muy cara, entonces cambiémosle la cubierta a 2 aguas y le quitaron de todo conexiones para reducir costos. Entonces esta es la casa del cerdito. Y se instaló, esto es una estación meteorológica satelital. Entonces ahí ya era sentarse a esperar el tifón. Las casas se completaron en noviembre del 2013 y para agosto del 2014, 7, 8 meses después, un tifón que se llamaba Ramsun, categoría 5, trayectoria exactamente en las casas. Yo no sé si no es muy claro, pero ese pin amarillo es donde están las casas y hay una línea púrpura que va ahí en diagonal. Esa fue la trayectoria de Ramsun. O sea, les pasó exactamente por encima. Y pues desde la casa monitoreábamos esta estación. Yo estaba en Manila, muy cómodo, mirando ahí 100 kilómetros por hora, 120, 180 y no más información. Se apagó la... ¿Qué pasó? Esto fue lo que encontramos 5 días después del tifón. Entonces, 2 cosas. Una, siguiente. Esto fue el único daño que hubo en la casa del cerdito perezoso. Se dañó un poquito la teja. ¿Eso es porque la casa es de bareque? No. Estaba mal fijada la teja de zinc. Eso no tiene nada que ver con que sea de bambú de bareque. Estaba mal pegada la teja. Y se arregló. Y estas 3 casas han resistido 5 tifones categoría 5. A hoy tienen 11 años y no han volado. La primera no ha salido volando. Segunda cosa, que no hay estación meteorológica. Salió volando a los 180 kilómetros. La encontramos 200 metros de las casas totalmente destruida. Pero sí miramos otras estaciones en el área y la velocidad fue de 220 kilómetros por hora. Entonces estas casas han sobrevivido ya 5 tifones de más de 200 kilómetros por hora. Y tercera, había una chocita de bambú, un baja y cubo, las construcciones tradicionales filipinas, colapsada. ¿Por qué? Porque el problema no es el material, es la tecnología. Esa casa no tenía cimentación, no tenía diagonales, estaba amarrada con alambre oxidado. Era un problema de tecnología. Entonces, toda esta gente de esta región entendió que era un problema de tecnología, no de estructura. Y con todos estos resultados allá hicimos toda la caracterización. Repetimos exactamente el mismo proceso que se hizo aquí después del terremoto de Armenia. Hicimos los ensayos de los muros, hicimos estas pruebas de viento, hicimos la caracterización mecánica de las propiedades del bambú, las conexiones, todo. Y afortunadamente la legislación filipina se parece, porque también fueron colonia española, les gusta la burocracia, se parece mucho a la colombiana. Y tienen una especie de comisión asesora permanente de la norma que tiene un régimen de excepción. Y eso se llama una acreditación para tecnologías innovativas. Y entonces nos fuimos allá al Ministerio de Vivienda, les presentamos todo el cuento, echamos toda la historia, ya saqué el morral de culebrero y los convencimos y nos certificaron en el 2015 para casas de 1 piso y el año pasado para casas de 2 pisos. Pero como es aquí en Colombia, esa certificación es para la fundación. Tenemos el monopolio del bareque en las Filipinas, pero queremos que sea para todo el mundo. Hicimos algunas pruebas de fuego en Indonesia, porque este es un tema delicadísimo para construcciones de madera y bambú. Pues cuando uno construye con un material que es flamable, pues es un peligro.
Entonces, las casas en Filipinas, la mayoría de la tipología se llaman dúplex y están las dos pegaditas y hay un muro en la mitad que sobresale en el techo y sobresale en la fachada. Eso es un muro cortafuego y es de bareque, pero está revocado por ambas caras, o sea, no está el bambú expuesto. Ese muro lo llevamos a un laboratorio de fuego aplicando las normas ISO y se hizo todo el procedimiento. Hicimos dos muros, uno con malla venada y otro con esterilla. El muro de esterilla resistió 1 hora antes de incendiarse y el muro con malla venada resistió 2 horas. La norma filipina pide 2 horas como mínimo. Entonces ese muro es el muro cortafuego y resiste 2 horas sin dejar pasar el fuego a la casa siguiente. Aquí muy rápido el proceso de construcción, que es igual al de bareque, excavación normal hasta que se encuentra el suelo de cimentación, una viga de cimentación un poquito más chiquita que la casa de concreto porque la casa pesa menos, se hace un zócalo en concreto, ladrillo, para levantar la casa y ponerla lejos de la humedad, una placa de concreto, las líneas van igual, los drenajes, la eléctrica, va todo igual, hasta ahí es como una casa de concreto. Luego viene, digamos, algo de innovación, que esto lo hicimos en Armenia también en un proyecto con Samuel Darío. Uy, ya empecé a hacer daños. Con Samuel Darío, y era que prefabricábamos los paneles para hacer las casas más rápido y bajar los costos. Entonces en Filipinas todos los muros de las casas son prefabricados. Si el proyecto está cerca a una planta de producción, se prefabrica en la planta de producción de bambú. Si Filipinas es un archipiélago de 7.000 islas, si el proyecto está a unas 5.000 islas más lejos de la planta, entonces llevamos el bambú y allá prefabricamos el panel. Este es uno de esos proyectos en medio de una isla paradisiaca y ahí están los señores prefabricando. Y, dale enter. Y pues, la instalación del muro, cuando ya está con la esterilla y las diagonales metálicas y todo, pues es muy fácil. Ahí ven, pues hay 5 obreros, prácticamente eso lo podían haber hecho 3, pero es fácil y es muy liviano. Luego el sistema de cubierta lleva todas las viguetas en bambú también. Siguiente. Y pues aquí en este otro proyecto se instaló la esterilla después y luego la capa de mortero de cemento exterior que cubre todos los muros. Siguiente. Y la casa al final se ve como una casa de concreto y entonces, ay, pero eso tan feo, eso parece una casa de ladrillo y no luce como las cabañas esas de Bali, que son espectaculares con todo el bambú expuesto, pero es que esto es para un mercado totalmente diferente. Esto es una casa que primero que todo necesitamos que necesite el mínimo mantenimiento posible. Como les conté, aquí van a vivir familias que salen de zonas de invasión o de zonas de alto riesgo, que viven con menos de $1 al día por persona, que no tienen plata ni para comer. Ahora, para usted meterlo en una casa donde usted le diga, y cada 6 meses tiene que ir a comprar el barniz para pintar aquí el bambú y repellar otra vez, pues la casa se va a caer y a los 10 años la casa va a estar destruida y van a decir, no sirve el bambú. Entonces, esta casa tiene que ser así como un tanque de guerra en el exterior, que resista a todas las condiciones ambientales, que no requiera estar pintando y repellando y inmunizando, pero en el interior sí se puede disfrutar, digamos, de la belleza y la parte pues bonita del bambú. Este proyecto me gusta mucho, esto es con unos guerrilleros filipinos, allá también hay, somos muy parecidos, pero ellos tienen, y sobre todo en las cosas malas sí que somos parecidos, ellos tienen guerrilleros comunistas y tienen guerrilleros musulmanes. Entonces esto es una tribu de guerrilleros musulmanes y están en proceso de reinserción. Entonces el país se está pacificando y uno de los proyectos es construirles viviendas a ellos. Y ellos sí dijeron de entrada, no nos interesa el cemento, no nos interesa el concreto, nos interesan los materiales tradicionales. Y el sistema arquitectónico tradicional de ellos se llama la Casa Maranao, es esa casa que está allá arriba. Y esta casita es un trabajo que hicimos con ellos con nuestra tecnología y sentados con ellos, tratar de hacer una nueva interpretación de su arquitectura, conservando, digamos, algo de su estilo, pero obviamente pues, las tecnologías son diferentes, pero tratando de conservar el tema. Vamos a hacer 700 de estas casas con recursos de la Comunidad Europea y bueno, ya hicimos como 3. Y este es un barrio típico de los que hacemos allá en Filipinas, este es con Hábitat para la Humanidad, con ellos hemos hecho unas 600 casas en Filipinas y ahí vemos el centro comunitario, es hecho en bambú y todas estas casitas que ven ahí, este es un proyecto de 380 casas, esta era la primera fase que eran 86, todas son de bareque encementado, de un piso.
Siguiente. Ya hemos completado más o menos unas 1.500 casas en las Filipinas. Ahí pueden ver en el mapa todos los puntos verdes donde tenemos proyectos, inclusive algunas ya de 2 pisos. Y hace, bueno, el año antecitos de la pandemia, o el año de la pandemia, empezamos un proyecto en Nepal, con Hábitat para la Humanidad Nepal y el gobierno de Nepal. Y cuando antecitos de la pandemia mandamos a un ingeniero para que entrenara a los ingenieros filipinos, nepalíes, y quedó atrapado allá. 8 meses. Entonces, muy triste para él, muy bueno para el proyecto porque quedaron súper bien entrenados los nepalíes, porque el tipo allá 8 meses no tenía nada más que hacer que entrenar y entrenar gente. Entonces, en Nepal llevamos 300 casas, de esta es la tipología de la casa en Nepal. También, pues, es un tema discutido con las comunidades. Pregunta del millón, ¿cuánto cuesta una casa de estas en Filipinas? Cuesta $5.000, un promedio de 20 millones de pesos, 20, 25 millones de pesos, 30 metros cuadrados en promedio. Es una casa de interés social. Yo no sé si eso se puede hacer con esa plata en Colombia. Yo siento que es más caro construir en Filipinas por temas logísticos, pero bueno, no sé cómo esté el tema aquí. En Nepal, como no hay tifones, necesitamos menos estructura, sobre todo en la cubierta, construimos por $3.500 esa casa, que es $3.500 y es una casa un poquito más grande inclusive que las de Filipinas, es como de 42 metros cuadrados. Entonces, sí se puede construir barato, si se construye con materiales de la región. Y en el 2018 más o menos, Don Hilty empezó a presionar que esas casas estaban muy caras, que teníamos que bajar el precio de las casas para hacer más casas. Y entonces ya la casa, ya le habíamos hecho pues toda la liposucción de estructura, ya no se le podía quitar más, ya no le podíamos quitar más estructura porque ya el tema se ponía inseguro. Y la única forma de saber cómo cambiar cosas es a través de investigación. Y recuerden, esto es una ciencia que tiene 20 años, 25 más o menos. Entonces todavía hay muchas grietas en el conocimiento sobre estas tecnologías. Por ejemplo, conexiones, todavía entendemos muy poquito. Hay mucho que entender de las conexiones de bambú. Entonces, a manera de chiste en una reunión, yo le dije, no, la única forma en que podemos reducir los costos es pues, si nos dan un laboratorio para investigar. Y nos cogieron la caña. Entonces digo, pasa el proyecto, ¿cuánto vale el laboratorio? Y montamos un laboratorio. Y en el 2020-21 abrimos el laboratorio que se llama el Laboratorio de Innovaciones de BASE, queda en Manila, en la capital de Filipinas. Y este es un laboratorio que yo digo que es bien interesante y único en el mundo, porque es un laboratorio para vivienda sostenible, para vivienda social, los dos combinados, y está localizado en un país en desarrollo. Entonces uno encuentra laboratorios de vivienda sostenible en Suecia y encuentra laboratorios de materiales sostenibles en Boston, pero es que aquí es donde se necesita y donde está el material. Entonces montamos, y esto también lo amarramos con la Academia del Bambú, donde entrenamos gente y transferimos tecnología a otros países que así nos lo piden. Entonces ahí tenemos pues... Y cuando uno tiene un laboratorio y está bien equipado, pues las universidades se empiezan a interesar. Eso es como cuando la niña es bonita y tiene 18 años, pues llegan los pretendientes. Y entonces las primeras que llegaron fueron 7 universidades filipinas, porque nosotros al principio trabajamos con ellos, pero tenían unos laboratorios vetustos y había que hacer fila y se dañaba la máquina y se demoraban 2 años para arreglar la máquina universal y entonces no rendía. Entonces llegaron las mejores universidades de Filipinas, la Universidad de La Salle, la Universidad Nacional de Filipinas, la Universidad de Santo Tomás, y tenemos un convenio con ellos. Nosotros montamos una línea de investigación a 3 años, tenemos más o menos unas 60 temas de investigación, y los estudiantes llegan ahí, es una dictadura, entonces nosotros les decimos, este es el tema, y ya, lo toma o lo deja, y ellos hacen su trabajo de grado, se gradúan, la base de datos queda en nuestro poder, nosotros usamos esos datos para la norma filipina que se va a publicar este año. Pero como ya hemos ido descubriendo que los bambúes tropicales son muy parecidos, muchos de esos datos también se pueden usar en las normas colombianas, y en la peruana, y en la ecuatoriana. Y luego llegaron los novios internacionales. Entonces empezaron a aparecer la Universidad de Coventry de Inglaterra. Entonces, en la Universidad de Coventry, en Inglaterra, hay un ingeniero, un profesor, un doctor,
que es mitad colombiano y mitad inglés, también una autoridad mundial en los temas de ingeniería, en temas de normativa. Y David me llama y me dice, venga, muéstreme ese laboratorio porque es que yo me voy a quebrar importando guadua desde Colombia para reventar aquí en Coventry. Imagínense cuánto vale llevar un contenedor de guadua de Armenia a Coventry en Inglaterra, y luego si usted le daña al estudiante una guadua en un ensayo, ¿cuánta plata pierde? Entonces, hoy día la Universidad de Coventry ya nos ha mandado 2 estudiantes a Filipinas, le pagan el pasaje, el tipo llega a las Filipinas, se queda 2 meses, ensaya todos los bambúes que le dé la gana, todos los días, y si los ensayos le quedan malos, se repiten, no pasa nada, porque tenemos ilimitado recurso de bambú y tiene laboratorio a su disposición, y le ponemos un estudiante filipino al lado para que trabajen juntos. Entonces hay transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento en ambas direcciones, y el conocimiento queda donde se necesita. Anteriormente yo ni me enteraba qué hacían en Coventry. Yo no, allá hacía unos ensayos de conexiones, hoy día como tenemos convenios ya nos mandan todo, pero no sabíamos ni qué se hacía, entonces eso quedaba ya guardado en una biblioteca en Coventry donde no hay bambú y nadie lo usa. Entonces es una forma moderna de una descolonización del conocimiento y de la investigación. Y así llegó, por ejemplo, la Universidad ETH de Zúrich, que es la 5ª mejor universidad del mundo, y nos hace todos los estudios de huella de carbono de nuestras casas. También ya nos mandaron un estudiante 2 meses, ahora en octubre llega un estudiante de maestría otros 2 meses. Tenemos la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, nuestro socio colombiano es la Universidad del Valle, y aquí yo les voy a contar una historia. El primer candidato fue la Nacional de Manizales. Yo mandé el correo, les mandé la invitación, les conté el proyecto, me contestaron 1 año y medio después. Jalón de orejas. En la Universidad del Valle me llamaron y en 8 días teníamos el convenio firmado. Y iba un estudiante de la Universidad del Valle, y esto para que se mueran de la rabia, en enero va un estudiante de la Universidad del Valle 6 meses a trabajar con nosotros en Filipinas en una investigación de muros de corte con beca parcial pagada por nosotros. Entonces, es porque la Fundación Hilti quiere eso, quiere que estudiantes de los países en desarrollo vayan a trabajar a Filipinas. Bueno, tenemos la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Mara de Malasia y la Universidad de Virginia Tech. Y otros socios es, por ejemplo, Arup. Arup es una consultora inglesa que estábamos con ellos esta mañana, aquí 2 ingleses recorriendo unas casas de bareque. Arup es una empresa con base en Londres, y estos son los que diseñan edificios como el Burj Khalifa en Dubái, los estadios del Mundial, todos esos puentes de China que miden como 1000 kilómetros, ellos son los que diseñan todos los proyectos más grandes. Aquí en Colombia diseñaron las torres Atrio, que va a ser el edificio más grande del país, lo diseñó la oficina de Arup en Londres. Ellos tienen oficina en Bogotá, pero no hacen diseño de edificios en Bogotá, hacen otro tipo más de temas en carreteras. Y Arup en Londres tiene un ingeniero para bambú. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros en Colombia? Que los ingleses y los gringos se lleven las guaduas para Estados Unidos, prefabriquen los muros, les pongan un techo hecho en Estados Unidos, y nosotros con el TLC tan favorable que tenemos con ellos, nos los vuelvan a vender, y como es una tecnología gringa, entonces esta ahora sí sirve. Y toda la propiedad intelectual y todos los recursos quedan en Estados Unidos, y aquí pues cosechando guadua, como hacemos con el café. Entonces, a ver, pongámonos las pilas. También trabajamos con Hábitat para la Humanidad, el INVAR, que era como la FIFA esa que les conté, y otras entidades. ¿Qué hora es? Está como tarde. Quedan 10 minutos. Hay algunas fotos de las actividades y de los cursos que hacemos en el evento. El laboratorio nos permite hacer ensayos de conexiones, de elementos estructurales. De hecho, la semana antes de venirme a mis vacaciones en Colombia, nos estrenamos el primer actuador dinámico en Filipinas. No hay ni un solo actuador dinámico en todo Filipinas. Nos lo estrenamos, tenemos un marco de reacción y ya empezamos a hacer muros de cortes, gente. Se pegó, ahí. De eso. Con los estudiantes, por ejemplo, esta es una investigación con una universidad que se llama TIP,
y con ellos estamos haciendo ensayos de conexiones, mirando cómo los tornillos afectan el bambú y miramos con diferentes especies y si el nudo del bambú mejora el comportamiento o no. Entonces ahí vemos, eso es solo como para mostrarles algunos resultados. Y este que fue el ensayo que hicimos antes de venirme para Colombia con el actuador dinámico, hicimos el primer ensayo de muro de corte y oh sorpresa, con el bambú de allá y los materiales de allá, el bareque de allá resiste lo mismo que el bareque de acá. O sea que el bareque no le interesa mucho la especie de bambú que se use. Y esto también es muy bueno, porque todos los resultados que obtengamos en el laboratorio en Filipinas se pueden usar para la norma colombiana. Y esto sí ya es más high-tech, más de alta tecnología. Con una startup de Suiza estamos desarrollando realidad aumentada para entrenar carpinteros. Entonces, hoy día todo el mundo tiene un celular. Entonces, se instala la aplicación, dale clic, y miren aquí el video. Entonces, se escanea el código QR, y esto es una mesa de prefabricación de paneles que montamos en la isla más remota, y el carpintero escanea el código, y en la mesa inmediatamente le aparece el panel que tiene que prefabricar. Entonces, ahí ya sabe dónde tiene que poner la madera, dónde tiene que poner el bambú, dónde tiene que poner el tornillo, y si tiene dudas de qué tornillo, hay una burbujita y le da clic y le sale el video para que vea cuál es la broca que tiene que utilizar y cuál es el tornillo que tiene que usar. Y de hecho lo estamos haciendo más interactivo, que puedan competir entre ellos, para que trabajen más. Les gusta jugar mucho con los celulares. Entonces ahí ve el panel virtual. Pero no solo eso, el software también permite al ingeniero tener la casa virtual en el celular y poder hacer control de calidad cuando la casa está en proceso de construcción, o mirar el proceso de instalación de los paneles en la casa. Entonces vamos a entrar ya en la segunda etapa de este proyecto. Esperamos terminar al final de este año ya con el software totalmente diseñado y empezar a usarlo ya en todos nuestros proyectos. La idea aquí es reducir la curva de aprendizaje, porque ya sabemos que hay una curva de aprendizaje que puede durar hasta un mes y no hace que construyamos muy rápido y nos sube los costos, y hay muchos errores en los procesos de prefabricación y se pierde mucho material. Entonces, como tenemos que bajar costos, tenemos que hacer que esto sea fácil pero divertido para los trabajadores, que sea interactivo. Entonces ahí ve, todo está modelado, hasta los pernos. Siguiente. Y con la Universidad de la ETH Zurich estamos haciendo todos los análisis de ciclo de vida de nuestras casas de bareque en las Filipinas. Esto no tiene por qué ser muy diferente a los resultados que uno obtendría en Colombia. Entonces el estudiante de Zurich, de la ETH, se va para Filipinas y arranca a medir cosas desde que están boleando machete los señores en la finca. Entonces mide cuánto se demoran en cosechar, en qué camión llevan el bambú a la planta de tratamiento, cuántos kilómetros, cuánta gasolina gastó, y a todo eso le empieza a medir el carbón que se está emitiendo a la atmósfera, cuáles son los químicos que le están echando al bambú, qué carbón se emitió para producir esos químicos, todo al final para determinar cuánto carbón se necesita o se emitió para producir la casa. Pero el bareque tiene una ventaja, y es que las plantas respiran CO2 y se quedan con el carbón y nos devuelven el oxígeno. Y el carbón queda fijado en la madera, del aguado o del árbol. Entonces así es que los árboles y las maderas secuestran carbón. Entonces de entrada, cuando uno mira el carbón emitido durante el proceso, porque pues, la casa de bareque tiene concreto, tiene cimentación de concreto, tiene revoques, todo eso es carbón que está echando a la atmósfera. Pero ya de entrada uno ve que es 1/3 de una casa de concreto. Entonces es más o menos 70% menos carbón que emite uno construyendo una casa de bareque. Y lo otro que es muy interesante, esta gráfica es un desastre, pero se las voy a tratar de explicar. Estamos en un problema grave con el cambio climático. Tenemos que secuestrar carbón, tenemos que bajar el carbón. Y así es como funciona el bareque encementado como arma para secuestrar carbón. Imaginémonos un proyecto de 1000 casas. Para yo producir 1000 casas al año de bareque, de estas de 30 metros, necesito 280 hectáreas de bambú. No 280 hectáreas cada año, no, 280 para siempre.
Y con esas 280 hectáreas yo puedo producir 1000 casas cada año. ¿Ok? Si yo tengo el bosque de 280 hectáreas y nunca lo toco, ese bosque me va a secuestrar anualmente 63.000 toneladas de carbón constantes. ¿Por qué? Porque el bambú se muere en el Guadual también. Las varas se mueren cada 12 años. Eso es lo que dura un bambú vivo. Entonces, cada 12 años el bambú se muere y ese que se murió suelta el carbón otra vez para la atmósfera. Y nace otro bambú que empieza a secuestrar ese carbón. Entonces, ese ciclo se estabiliza una vez la mata está madura y secuestra 63.000 toneladas cada año. Si yo quiero secuestrar más solo con el bosque, ¿qué tengo que hacer? Plantar más bosque. Pero es que no podemos quitarle terreno, por ejemplo, a la agricultura para sembrar guadua, no podemos dejar de producir comida. O hay tierras donde yo literalmente no puedo sembrar, en un desierto yo no puedo sembrar bambú. Entonces hay un límite para eso. ¿Cómo la construcción nos ayuda a mejorar esto? Si yo construyo 1000 casas, y aquí es cuando arranco a construir las 1000 casas, pues tengo que cosechar, no sé, 10.000 bambúes para construir esas casas al año. Me estoy inventando el número. Cuando los corto, obviamente, aquí hay la línea verde baja, porque ya esos bambúes los maté, ya no van a secuestrar más, pero el carbón que secuestraron esos bambúes está ahí dentro de la caña. O sea, está ahí secuestrado, está guardado en la caña. La única forma de sacarlo es quemándolo. Por eso se hace carbón cuando uno quema la guadua. Y entonces, aquí viene lo interesante. Si yo hago una casa con esos bambúes, el carbón de esos bambúes queda ahí metido en esa casa, dentro de ellos, y va a estar secuestrado durante toda la vida útil de la casa. Pero es que una casa no dura 12 años, una casa dura 50, 60, las del eje cafetero duran 100, han durado las antiguas. Entonces estoy multiplicando por 5, por 6 y por 7 el tiempo que ese ese carbón está por fuera de la atmósfera. Entonces, aquí ven todas estas escaleritas que se ven en esta gráfica, son 1000 casitas que tienen ese carbón secuestrado por más tiempo del que la naturaleza lo tendría. Y así se combate el cambio climático. Entonces, al cabo de 40 años, esas 1000 casas van a secuestrar 200.000 toneladas anuales. Y si sigo haciendo 1000 casas cada año, ya la meseta no va a estar en 63.000, sino en 200.000. Y esto se pone muy interesante porque hoy día las empresas grandes del mundo compran bonos de carbono, pero los bonos de carbono están limitados solamente a los bosques. Entonces yo soy Nestlé, y Nestlé para producir, qué sé yo, chocolatinas, tiene que contaminar porque hay procesos que generan carbón. Ellos no pueden cambiar eso porque si no, no pueden producir las chocolatinas. Entonces, ¿qué hacen? Van y compran bonos de carbón de alguien que tiene un bosque nuevo. Y dice, bueno, yo no puedo dejar de contaminar, pero entonces estoy comprando carbón allá en ese bosque. Por ahora solo funciona en bosque. ¿Qué queremos nosotros? Crear una metodología que nos permita vender el carbón almacenado en las casas. Y con ese carbón poder financiar más casas. Entonces, vendemos bonos de carbón a empresas como Hilti, Nestlé, Microsoft. Ellos nos compran, nosotros les vendemos el carbón en el proyecto de 1000 casas y ese dinero lo usamos para hacer más casas. O, mejor aún, se los damos a la gente que vive en las casas. Y les preguntamos, ¿usted qué quiere? ¿Una casa de concreto que contamina y no produce nada? ¿O esta linda casa de bareque que le va a pagar una renta anual de 50 o 100 dólares? Porque tampoco es que va a ser pues millonario, pero le da 100 dólares al año por el carbón que tiene ahí secuestrado en esas guaduitas que tiene que cuidar. Eso puede ser un punto de inflexión para cambiar la mentalidad de la gente, porque cuando los pobres en Filipinas son iguales a los pobres de Colombia y a los pobres de Nepal y a todos los pobres que yo he visto en todo el trópico. Cuando usted dice la palabra bambú, dicen no quiero, eso es casa para pobres. Eso, yo no quiero un rancho, a mí deme mi casa de ladrillo, deme mi casa de concreto, de material, y eso pasa aquí como pasa allá. Y la única forma, en mi humilde opinión, en que podemos cambiar eso es si le metemos la mano al bolsillo a la gente y eso ya los va a poner a pensar diferente. Si los gobiernos dan un incentivo
al subsidio de vivienda de interés social, por decir algo, si su subsidio es 20 millones para casa de ladrillo, es 25 si su casa es sostenible. Entonces ahí los constructores van a decir, yo voy por los 25 porque a mí me interesa esa plata. Y la gente dice, pues también yo quiero 25 porque voy a poder tener una casa más grande. Entonces, si no cambian las políticas, va a ser muy difícil, porque nos toca muy duro convencer las comunidades en Filipinas, en Nepal, y nos tocó duro aquí en Colombia. Y ya con eso, bueno, este es un proyecto que hicimos en Filipinas, es un centro de bordado, y ya con eso, ahí termino mi presentación. Si nos quieren seguir, pues ahí está la página web, tenemos Instagram y todo eso, pueden seguir lo que quieran, y bueno, pues ya está abierto para preguntas, lo que quieran saber, con mucho gusto. Muchas gracias. Pero uno a la vez, pues. ¿Cómo se podría hacer ¿Cómo que? la siembra de bambú, digamos? ¿Ustedes dan la semilla, traen el bambú? No, en Filipinas trabajamos con puro bambú silvestre, sembrado por la Pachamama. Cuando Filipinas tiene un estimado de 800.000 hectáreas de bambú en todo el territorio y el 95% es silvestre. Entonces lo que nosotros hacemos es, con estas comunidades de campesinos, identificamos núcleos que tienen mucho bambú y ahí montamos las plantas y ya la cosecha es sostenible y el bambú nunca se acaba. Ya está, es que está ahí, no hay que sembrar, no hay que esperar. Pues no hay necesidad en este momento, porque pues es que nadie usa el bambú. El bambú está ahí y nadie lo usa. No como acá, por ejemplo, que aquí los campesinos usan el bambú. Sí lo usan, pero no de forma... Lo usan, digamos, en temas de cestería, para hacer estas chozas tradicionales, hacen cosas de pesca para hacer como jaulas para los pescados en los lagos, en el mar. Hay un uso, pero es un uso temporal del bambú, en el que no está inmunizado ni está tratado, entonces se daña. Pero un poquito, es más en Hong Kong. Pero el bambú es muy importante en la cultura filipina al punto que el mito tradicional del Génesis en la tradición filipina, que se llama Malacasa en Magandá, dice que el primer hombre y la primera mujer salieron de un bambú. El bambú afortunadamente no. y hace unos 4 años el bambú era protegido como aquí en Colombia, o sea, era un cultivo ilícito, como dice Simón Vélez, que si usted lo pillan en Colombia con un camionado de guadua va para la cárcel. O sea, le dan menos años que si lo pillan con un camionado de coca. Y en Filipinas también era el bambú muy protegido. Hace 4 años lo pasaron al Ministerio de Agricultura y dijeron, esto es un cultivo y vamos a sacarle provecho económico para que la gente... Es que es un pasto, es una gramínea de alto crecimiento, entonces por mucho que usted corte, es imposible acabarlo. O sea, la única forma de destruir un guadual en Colombia es metiendo un bulldozer a la finca. Si usted corta todos los bambúes de un guadual, al mes tiene 50 retoños nuevos ahí. Muchas gracias por la charla. Gracias. Quería preguntarle qué tradiciones en paralelo tienen con este tema de la recolección para la calidad del agua, en paralelo entre Filipinas y Colombia. Pues aquí sabemos ese tema de obra, de recolección. Sí, existen mitos similares en muchos países con el tema de cortar el bambú en la madrugada. El avinagrado, por ejemplo, no existe en Filipinas. No existe porque la especie de allá no lo permite. La guadua se puede avinagrar porque cuando uno la corta ella queda ahí chilingueando en el guadual. Entonces uno la puede dejar ahí chilingueando, la pone en una piedra, pero queda agarrada en las ramas de las otras. Porque el bambú nuestro se llama un bambú semi-running, o sea, como que es un bambú que crece lejos uno de otro. Entonces usted entra a un guadual y una guadua está aquí, la siguiente está a 1 metro o a 50 centímetros. Entonces uno puede caminar dentro del guadual, pues se quita la maleza. Los bambúes filipinos crecen en una forma que se llama como todos pegados. Entonces cuando usted ve el bambú es como un arbolito de bambú, pero lleno. Entonces todos los palitos, usted no puede entrar entonces
Entonces, y los que están para cosechar están en el centro del arbolito. Entonces usted tiene como que abrir un roto allá para poderse meter a sacar los bambúes que sirven, que son los que tienen 3 o 5 años. Entonces la especie es totalmente diferente. Pero sí hay tradiciones similares. Por ejemplo, aquí, antiguamente una de las formas de tratar bambú antes de que hubieran químicos era poner los bambúes en los ríos. La gente cosechaba el bambú y lo ponía en el río en agua corriente, fresco, verde, y eso removía el almidón del bambú. Y es muy, muy bueno. Y en Filipinas existe lo mismo, pero lo ponen en el mar. Entonces el agua del mar y las olas remueven también el almidón. Nosotros vimos eso y en el proceso que diseñamos para el tratamiento lo incluimos. Entonces el primer paso en nuestro tratamiento de bambú tenemos unos tanques conectados en línea como un río artificial en la planta de tratamiento donde metemos los bambúes recién cosechados y le remueve todo el almidón. Y luego ya los pasamos más tarde a los químicos, pero ya no tiene almidón. Entonces con el almidón hay un insecto que se llama el insecto xilófago, que es como un cucarroncito negrito, chiquito, que le fascina el bambú, y si usted le quita el almidón, ya no le gusta. Entonces queda el problema de las termitas y queda el problema de otros insectos que les importa un pito el almidón, que les gusta la celulosa, entonces a ese hay que echarle un poquito de veneno. Pero ya usted se quita un problema simplemente con agua, sin echarle nada. Bueno, en primer lugar, lo felicito por la exposición. Me parece muy interesante que un egresado de la universidad de nuestra sede esté haciendo este tipo de proyectos que generan impacto mundial. De verdad lo felicito. Gracias. Quiero hacerle dos preguntas. Una es que yo veo que en las casas que se entregan, el parque encimentado va en la parte exterior, que se hicieron ensayos en el muro cortafuego, pero evidentemente el interior queda expuesta la guada, ¿cierto? Sí. El comportamiento ante fuego bajo esa condición pues debe ser... No hay. No hay, exactamente, lo primero. Y lo segundo es, desde la tradición cultural allí, mantienen los muros sin ningún tipo de tratamiento posterior que cubra o los terminan cubriendo. Sí, básicamente es totalmente cierto. El diseño de la casa que les mostré con el muro cortafuego, el único muro que resiste el fuego es ese de la mitad y su función es retener el fuego en la casa que está incendiada. Pero la casa que se incendió, se fue. ¿Cuál es la función de ese muro? Es dejar que los habitantes de la casa de enseguida tengan tiempo de escapar y que lleguen los bomberos y traten de salvar la segunda casa. Pero los muros, el resto de los muros, ¿los podríamos hacer con doble repello? Sí, pero nos costaría, ya la casa no costaría $5.000, costaría 10.000. Entonces ya con eso podríamos hacer 2 casas. Y la regulación es clara, es solo el muro cortafuego. Entonces esa es la razón. La otra pregunta, la gente pinta las guaduas, pero no la repella. Sí, al final les gusta la casa. ¿Cómo queda? Como entrar un poco a lo que plantea el compañero, digamos, de un ámbito cultural que se tiene de la recolección en determinadas horas y determinadas características, pues eso entra a ser más cultural porque en realidad no tiene como un concepto de preservación en el material, o eso sí tiene un papel importante en la preservación del material en el tiempo. Yo le devuelvo la pregunta, es ¿cuántas guaduas quiere cortar? Entonces, si usted va a cortar 10 guaduas para su finca y para su casa personal, córtelas en cuarto menguante a las 5 de la mañana, haga todo el ritual y póngalas a vinagrar y luego inmunícelas. Tiene que ponerle veneno, porque es que los métodos tradicionales no son 100% efectivos. Dan un grado de protección, pero no garantizan el tema. Ahora, en un proyecto como el de Filipinas, donde una planta de estas, de producción de bambú, tiene que producir un promedio de 2.000 piezas de bambú al mes, yo no puedo cortar 2.000 bambúes en cuarto menguante a las 4 de la mañana en un margen de 3 días, porque es que necesitaría llevar un ejército de campesinos. Entonces, técnicamente es imposible. Entonces, ¿cómo compenso esos? Porque cuando las corto, estos campesinos cosechan a las 3 de la tarde, a las 2, en luna llena, lo que sea. Y esas guaduas están totalmente llenas de agua por dentro, con contenidos de humedad altísimos, con sal, con azúcares y con toda la savia arriba. Entonces, ¿cómo contrarresto eso? Pues inmunizando.
poniéndole los químicos que necesito para compensar ese proceso, pero es la única forma de hacerlo de forma industrial. Funciona igual con la madera es lo mismo, si usted va a cortar un árbol, también aplican esas tradiciones de la luna, pero si usted va a un aserrío, pues cosechan todos los días y a toda hora, y lo secan y lo inmunizan en vacío de presión y todo eso. Entonces, digamos, el material que venden en los depósitos que han sido como cortados así, pues, de esa manera, que no tienen como un proceso en el corte, también pueden llegar a tener como la misma capacidad estructural, digamos, en el tiempo después de que la luz. La capacidad estructural realmente no se modifica mucho en un sistema de inmunización por absorción. Ya si uno inmuniza por sistemas de presión, sí puede llegar a modificar las propiedades mecánicas del bambú, pero los sistemas de absorción o de inyección son muy benévolos y no afectan para nada las propiedades. Este huequito que le hacen a todo el cañito al nudo para inmunizar, ¿eso no está afectando mecánicamente las pruebas que se han hecho tanto en la Universidad Nacional aquí en Bogotá como las que hemos hecho en Filipinas? Si el huequito es por lo menos de media pulgada y no más grande, no afectan las propiedades mecánicas. Los resultados a compresión, a flexión, todo ha dado igual. Ingeniero, muchas gracias. Es admirable su trabajo, lo felicito porque muchas gracias. Es muy grande. Yo quiero hacerle una pregunta en relación a las estructuras en Bareque y digamos si han estado estudiando, tienen en su radar estudiar las estructuras de Bareque, por ejemplo, de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa forma circular y ese uso de material. Mi esposa llamando que ya que horas llego a la casa. Perdón, sí, la Sierra Nevada. Sí, son estructuras también construidas en Bareque, son estructuras pues de cientos de años y pues que también digamos en este retorno de ver otras formas de construcción pues creo que merecen también sí, nosotros, pues yo la verdad no las conozco, nunca he visto las construcciones de la Sierra Nevada en detalle, pero sí, definitivamente todo eso lo tenemos que investigar y entenderlo mejor y tomar estas tecnologías ancestrales y tratar de ponerles algo de tecnología que permita que duren más, que requieran menos mantenimiento, pero conservando toda la esencia del diseño y de la tipología. Pero pues, ya esa es tarea para los que están aquí en Colombia. Gracias. Nosotros estamos en la investigación haciendo lo que se está creando hace años allá y nada, necesitamos la información. Todo lo que producimos en investigación en BASE, en el laboratorio, se publica en artículos científicos o lo publicamos en la página. Entonces ahí, si entran a la página de BASE, buscan el laboratorio y entonces ahí hay una carpeta donde está publicado todas las investigaciones que hemos hecho para que las bajen gratis. O sea, no nos interesa patentar nada, no nos interesa vender casas de bambú, no, nos interesa es desarrollar la tecnología y que todo el mundo tenga acceso. ¿Y usted qué cree que es el estado de todo lo que ha pasado estos años ahorita? No, pues, a ver, ha sido una lucha de 20 y pico de años con esto. Al principio, pues, uno duda que si esto sí va para algún lado. Acá en Colombia es duro y entiendo a los que están luchándola en Colombia con el bambú porque es duro. O sea, debería ser Colombia una potencia mundial de construcciones con bambú. Todos los proyectos de vivienda rural en el eje cafetero deberían ser con Bareque. No debería ser otra tecnología. No tiene sentido hacer casas de ladrillos en la zona rural, por lo menos. O en pueblos pequeños. Pero yo siento que en los últimos 4 o 5 años ha empezado a haber como un cambio en la posición tanto de las autoridades. No sé si es gracias al cambio climático o qué, pero sí, y pues se ve luz al final del túnel, por lo menos. Ingeniero, hay una pregunta que usted lo tocó ligeramente, sí, señor. Cultural. A ver, ¿qué estrategia hace para poder que el pobre o el campesino o el habitante rural o el habitante del pueblo acepte un proyecto en Bareque cementado? Porque es que normalmente lo primero que dice uno, no, yo quiero una casa de material. De material. Sí. ¿Qué hacer? El otro es, usted dice que estamos cambiando, pero no va a creer que estamos cambiando tanto en eso,
tenemos un gobernador terminando su proyecto con el proyecto, él es arquitecto, con un proyecto de construcción de viviendas y la está haciendo en metálicas y de concreto. Sí, pues. Sí, es muy duro. Bueno, pues la primera parte es compleja porque yo siempre cuando me dicen, el bambú le dicen la madera de los pobres, en inglés también se llama la madera de los pobres, y yo siempre he pensado que la razón por la que el bambú tiene esa connotación es que el bambú es víctima de su propio éxito. Sí, es la especie de vegetal más rápido crecimiento en la tierra. Y si usted es pobre y necesita un techo sobre su cabeza y no tiene, lo más fácil es ir a la primera cañada, cortar 4 guaduas, hacer una esterilla y ya armó un cambuche. Usted se arma un cambuche con un machete y un martillo y un alambre, yendo a un guadual. Entonces, ese acceso tan fácil al material y a poder producir una chocita que lo cubra uno, hace que el bambú sea pues muy barato y accesible, pero como ese bambú no está tratado y nos cortan una guadua biche, no saben nada, pues a los 2 años va a estar totalmente podrido y la sensación de la persona que hizo ese cambuche es: esto es un material transitorio, es un material barato porque no me costó nada cortarlo y es pobre y no resiste nada porque ya está podrido. Entonces, el bambú es víctima de su propio éxito como planta. Pero, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues con proyectos como este y con voluntad política. En Filipinas, lo que hemos encontrado, nosotros trabajamos todavía con el gobierno central, todos estos proyectos que les mostré son con los gobiernos locales, más que todos los municipios. Y los alcaldes visionarios dicen: no, yo sí quiero apostarle a la vivienda sostenible, y les echamos el cuento y dice: hágale, vea, tengo este lote para 300 casas, yo lo pongo, y la Fundación Hilti pone algo de dinero, los diseños, y Hábitat para la Humanidad revienta otra plata por ahí. Más que todo se ha hecho con plata de donaciones, casi todos los proyectos que hemos hecho. Solo hasta ahora el equivalente al Ministerio de Vivienda se ha empezado a interesar y nos contactaron y dijeron: queremos trabajar con ustedes para las comunidades indígenas. Obviamente nosotros somos más ambiciosos y queremos los campesinos y las comunidades urbanas, pero ya nos abrieron la puerta para acceder al sistema de subsidios del gobierno para poder que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Sin un gobierno central comprometido que subsidie ese tipo de vivienda y que además las promueva, es imposible, no se puede. Y ya el tema con las comunidades es de educación y de mucha socialización, y como le decía ahorita, si logramos que el subsidio para vivienda sostenible sea 30, un 40% más que el de vivienda de ladrillo, eso puede ser el elemento que cambie el juego, porque ya usted va a pensar. Le cuento una anécdota que nos pasó con Samuel Darío en Bambusa, en Armenia, después de la reconstrucción. Hicimos unas casas, 80 casas para reconstrucción del terremoto, en un proyecto que era de 620, las otras 520 eran de mampostería estructural. Cuando los beneficiarios, no les preguntaron a los beneficiarios, entonces habían 80 familias que iban a recibir casa de bareque. Y cuando se empezó el proyecto, las familias se enteraron de eso y casi que acaban ese proyecto. Súper enojados, que ellos no querían casa de bareque. Pero ya eso era con donación de la agencia americana y eso estaba ya, no tenía más reversa un avión aterrizando. Y nos fuimos, hicimos las casas, las terminamos. Las de mampostería las terminó la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y nosotros, la IS, con la Universidad del Quindío y otra gente, terminamos las 80 casas de bareque. Llegó el día de la entrega de las casas. Llegaron las 600 familias ahí a Armenia. ¿Cuáles casas creen ustedes que se acabaron primero? O sea, la pelea fue por las casas de bareque. ¿Por qué? Los dos proyectos tenían el mismo subsidio. Eran 6.700.000 pesos en esa época, 2001. Con esa misma plata nosotros hicimos 38 metros cuadrados y las casas de mampostería eran de 21 metros cuadrados. Entonces las familias todas venían pensando en su casa de ladrillo, llegaron, la casa de ladrillo era un cuarto de 21 metros cuadrados, sin divisiones internas, con una plancha de cemento que le pegaba uno acá y un baño. Las casas de bareque eran en 2 pisos, tenían 2 ambientes, había cuarto. Todas esas familias todos querían casa de bareque. Entonces se les olvidó que eso era de guadua porque necesitaban espacio.
necesitaban espacio. Entonces, el tema es con eso, con calidad, con dignidad. Y la gente ya dice, no, yo tengo 3 hijos, yo necesito más área. No solo eso, la altura de las casas nuestras eran altísimas, el segundo piso, y nosotros vivimos en metros cúbicos, no en metros cuadrados. Entonces, tener un techo alto también te da esa ventaja de sentir. Entonces, yo creo que sí hay estrategias desde el área de las edificaciones, desde dar subsidios más altos, que pueden cambiar el juego. Y eso tiene que incluir voluntad política, la academia, ustedes muchachos, pensar en nuevos diseños y nuevas formas de hacerlo. Y sí, en Filipinas somos 30% más baratos que concreto. El proyecto de Bambusa en el 2001 fue 35% más barato que el de mampostería estructural. Entonces, sí se puede hacer, pero pues es complejo. Miguel, buenas tardes. Una pregunta. Si yo quiero hacer una casa bambú, tengo un cliente y sus condiciones, entonces esos más profundos son que la estructura, como que la casa tenga consigo curvas, ¿cuál es la manera más eficaz que responda estructuralmente el bambú en cuanto a este método de doblar el mismo? Ya que pensamos que si lo sangramos y le echamos fuego a algo, pues va a cambiar sus propiedades estructurales. ¿Cuál es el método más eficaz que responde estructuralmente el bambú en el momento de doblarlo? Sí, las técnicas estas de curvar bambú se han vuelto muy populares, sobre todo por las viviendas que se diseñan en Bali. Ellos pues hacen cortes, le sacan cuñas al bambú. Los bambúes grandes como la guadua son muy difíciles de doblar, casi que imposibles de doblar. Entonces, en algunas de las construcciones con las que yo trabajé con Simón Vélez, que como esta iglesia, por ejemplo, que tiene estos arcos, pues ya de entrada en el guadual ya se buscan las que estén más torcidas. Y luego pues se fuerzan un poquito más. El límite natural es bien poquito para poder doblar una guadua natural. Los métodos de doblado por calor y humedad funcionan muy bien en bambúes chiquitos, pero no funcionan bien en bambúes grandes. Son muy difíciles de doblar, si no imposible. Entonces en Bali le empiezan a sacar cuñas y van haciendo ahí un doblado, pero eso es muy peligroso porque ya cortas las fibras y si el elemento que está trabajando a compresión llegase a ser solicitado a tensión, pues ya eso no va a resistir igual. Entonces es de tener cuidado. También les pueden hacer les hacen ese edificio ahorita muy popular, que es una cancha de basquetbol en Bali, que es sangrado, pero tiene refuerzos metálicos. Tiene unas platinas metálicas y otras cosas, entonces ahí cubre las fuerzas a tracción. No, sí se pueden doblar, pero si la va a doblar, sepa que tiene unos retos estructurales ahí por resolver. El calculista no le va a gustar mucho, tiene que calcular eso. Muchas gracias por habernos traído su charla tan importante. Le agradecemos mucho. Una pregunta pequeña es, ¿ustedes en alguna ocasión han tenido el sí de una compañía de seguros para asegurar estas casas? Realmente, pues porque las casas no son nuestras y la mayoría de las casas que hemos hecho en Filipinas son donadas a gente que no tiene absolutamente nada, entonces digamos que es un problema ya del beneficiario, pero sí es un tema que se ha discutido bastante, pero como no vendemos casas tampoco, entonces no es todavía un tema. El tema sí tiene que tratarse ya al momento en que sean casas donde la gente pague por ellas, ahí sí la cosa tiene. No, me refiero yo lo donado tiene su valor. Sí. No solamente para el que lo hace, sino para el que lo recibe. Sí. Entonces, pues ese valor, como usted dice, que es para gente de escasos recursos, la gente de escasos recursos valora más cualquier patrimonio o cualquier patrimonio poquito que tenga, ¿no es cierto? Quitarle una casa de estas a una persona de mayores ingresos tiene la posibilidad de volver a reconstruir su patrimonio. Esta gente no, seguramente que no. Entonces, yo diría que un reto, por lo que dicen los demás colegas, ¿qué metodología hay para que la comunidad acepte este sistema y se riegue? Y cuando se riega es, primero, la subsistencia de ustedes mismos que están en esa tecnología. La tecnología subsiste en base a que crezca, que haya demanda, que no se estabilice, para que haya demanda. Entonces, qué bueno que algún sí que pudieran obtener de alguna compañía de seguros
lo regaran. Sí. Un tema muy interesante, tomo nota, intenta nota. Yo creo que si es un tema es clave, si se va a proponer un sistema así en masa, pues que se tenga el respaldo, no solo de las compañías de seguros, sino de la banca para los créditos de vivienda. Ese sería el primer paso de la masificación. Sí. Yo estoy casi seguro, si hoy día usted va a un banco a pedir un crédito para hacer una casa de guagua, no sé si aquí un banco en Colombia, no creo que te den un crédito. Pero es ilegal que no se lo den, porque es un sistema que está incluido en la norma sísmica. Pero eso también tiene que cambiar porque hay más riesgo, pues, lo del fuego, pero hay más riesgo por Claro, obviamente tiene más riesgo por fuego, pero tiene mucho menos riesgo por sismo. Entonces, es unas por otras. ¿Y qué probabilidad hay de sismo? Sí, de hecho, yo tengo un chiste que hoy se me olvidó echarlo. Se los voy a echar. Y la gente es con el tema del fuego obsesionada, y yo les pregunto, ¿ustedes cuántos incendios han visto en la vida? Pues yo he visto unos 5 incendios por ahí, en toda mi vida, estructurales, pues, de construcciones. Y el que me diga aquí que ha visto más de 10 es porque es bombero. Sí, sí, a mí pues... Y entonces, ¿cuál es el real enemigo de las construcciones de bareque? Las humedades. Todos tenemos una humedad en la casa, todos. En todas las casas donde hemos vivido ha habido una humedad. Y eso sí se come lo que sea. Entonces, ese es el enemigo, realmente es el agua, no el fuego. Porque el fuego es escaso, pero es un tema súper interesante, el tema de los seguros, el tema de los bancos y ver... Pero de nuevo, tiene que venir de una voluntad política. Si hay un gobierno que tiene que promover que los aseguren. Sí, claro que sí. Y ser subsidiario con la póliza y cosas de ese estilo. Ok, listo, bueno, yo creo que ahí ya terminamos. Muchas gracias, muy buenas las preguntas también. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.